Era una mañana. La alarma sonaba hasta que él la alcanzó y la apagó. Mientras se cepillaba los dientes, aún se sentía somnoliento. Era un día como tantos. El chico se apresuró a la escuela mientras su madre le instaba a desayunar primero. Sin embargo, él se negó al salir de casa, diciendo que no tenía tiempo. Nuestro héroe pasó el día en la escuela, estudiando y concentrado en sus clases antes de volver a casa por la tarde. Luego, disfrutó de algo de comida mientras veía una transmisión, donde la estrella del espectáculo afirmaba que tenía poderes psíquicos. Como cualquier otro estudiante, nuestro héroe terminaría su día con un refrigerio nocturno. Esta era la vida del protagonista, que era solo un chico normal. Sin embargo, había más en esta vida de lo que parecía. Alguien de repente vio al chico. Se sobresaltó cuando un conocido muy alto se le acercó, diciendo que acababa de pensar en él. A medida que el héroe comenzó a temer lo peor, el alto afirmó que tenía hambre. Este no era otro que Choi Chamin, quien amenazó con golpear al protagonista si no le compraba comida. Este matón alteró la vida tranquila de nuestro héroe. Luego, el joven fue lanzado contra la pared. El matón insistió en que su lacayo siempre debía hacerle los deberes, mientras lo amenazaba y le daba una paliza. Así, el frágil protagonista cayó de rodillas. Choi Chaon-min y sus amigos estaban realmente entretenidos con el sufrimiento del que jadeaba. Uno de ellos dijo que debían parar o podrían acabar con su vida. El alto seguía burlándose del chico, dándole palmadas en la cabeza, haciendo que el frágil héroe se disculpara. El acosador dijo que no necesitaba disculpas, sino que hiciera su tarea, exigiendo que solo saliera de la escuela tras enviar una foto de ella. Tras eso, los otros dos se unieron, diciendo que debía apresurarse para acabar sus tareas también. El protagonista quedó herido en el baño, sintiendo un dolor intenso en su cuerpo. En ese momento, al ser golpeado por una piedra, cayó al suelo. A medida que su sangre comenzaba a cubrir el gris concreto, los transeúntes quedaban horrorizados. Cuando era pequeño, el protagonista sufrió un gran accidente que ahora no podía recordar. Aún así, se recuperó milagrosamente y evitó una muerte segura. Sin embargo, por esta tragedia, empezó a tener problemas cardíacos y respiratorios frecuentes. Su madre, la única que lo apoyaba, tuvo que cargar con él sola. Aunque su condición empeoraba cada día, gracias al esfuerzo constante de su madre, el niño fue cuidado hasta recuperar la salud y pudo tener una vida normal. Esta vida normal solo era posible en casa, ya que nuestro héroe tenía que ser etiquetado como un caso especial en otros lugares. Debido a su condición, se volvió una presa fácil para los chicos. La normalidad que el chico disfrutaba en la secundaria desapareció de repente en la preparatoria. Así, su rutina se volvió un ciclo tormentoso. Tras mucho esfuerzo, la tarea por fin estaba hecha. Nuestro héroe estaba sorprendido por haberlas terminado a tiempo. Con la foto enviada al matón, el joven pudo al fin descansar. Mientras estaba solo con sus pensamientos en silencio, comenzó a frustrarse. El chico pensó en su vida miserable y cuándo la suerte estaría de su lado otra vez. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, de repente se sobresaltó al sonar su teléfono. Nuestro héroe se confundió, ya que no esperaba llamada. Ahora lo contactaba un número misterioso. El joven curioso contestó, pensando que era el matón. Sin embargo, no entendió lo que decía el interlocutor. Rápido asumió que era el alto, y de inmediato dijo que había acabado la tarea y enviado la foto. Justo entonces, alguien lo llamó. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras una voz ominosa decía que debía escuchar para seguir con vida. El misterioso interlocutor le pidió ir a la oficina del director cuando la escuela se oscureciera y salir solo al escuchar silencio. Le dijeron que no debía ir a casa ni pedir ayuda, sino buscar el hotel que vería en una ventana, ya que sería su única forma de escapar de la muerte. Con eso dicho, la charla terminó. Esto dejó a Ha y Beef bastante molestos, ya que pensaron que era una broma de mal gusto con un filtro de voz. Y así, el joven decidió regresar a casa ya que no había razón para quedarse en la escuela. De repente, todo se oscureció. Con las luces apagadas, nuestro héroe quedó intrigado. Pensó que habían cortado la luz para un simulacro. Tras poner el candado, el hambriento Ha En-bit se preguntó si debería comprar ramen antes de ir a casa. Mientras pensaba en la deliciosa comida, de repente vio dos figuras. Pasaron casualmente junto a él mientras observaba cómo desaparecían en la oscuridad. Sin decir nada, el joven pensó en lo aterradores que eran estos individuos. Supuso que eran matones de fuera de la escuela. Ha-on-bit, quien dudaba de estos dos, se preguntó si debería ir a alertar a seguridad. Sin embargo, decidió dejarlo y se fue a casa en silencio. Solo entonces notó que su aula era lo único en el pasillo que estos dos tomaron. Pero al ir a comprobarlo, preguntándose si realmente estaban allí por él, de repente se encontró frente a las dos presencias aterradoras. El chico sudaba a mares y quedó inmóvil al ser recibido con ojos espeluznantes y sonrisas aterradoras. Uno de los hombres reconoció al instante al protagonista como Ha On-bit y dijo que lo habían buscado durante mucho tiempo.
El hombre también dijo que estaba allí para ver si el chico tenía el objeto que necesitaban. Según su información, Haon Bit afirmó con voz temblorosa que no tenía nada que pudiera interesarles, cuando de repente ocurrió lo inesperado. El héroe comenzó a toser sangre después de ser atravesado por la mano del más alto, y así cayó al suelo, mientras el loco afirmaba que debía estar en posesión del objeto. El individuo vestido con una bata blanca afirmó que el joven no decía la verdad y que poseía el objeto que ellos deseaban. Posteriormente, aseguró que lo que buscaba se encontraba en el corazón del estudiante, antes de extraer el corazón del joven con una sonrisa demente, diciendo que finalmente había encontrado lo que tanto anhelaba. Al abrir los ojos de repente, nuestro protagonista aterrorizado despertó y se halló en el aula. Revisó su cuerpo rápidamente para comprobar si tenía heridas, todavía impactado por lo que había vivido. Haon Bit se rió con alivio, aliviado de que solo hubiera sido una pesadilla. Luego, se recompuso y decidió regresar a casa, cuando un timbre repentino le provocó un escalofrío. El héroe horrorizado giró la cabeza al escuchar que alguien lo llamaba, dejándolo desconcertado porque era un número desconocido, igual que en su sueño. Esto dejó a Haon Bit aterrorizado, temiendo revivir ese sueño infernal. Cuando el teléfono sonó una vez más, el joven quedó aterrorizado. El número de su sueño ahora lo estaba llamando en la vida real. Con eso, el joven decidió actuar rápidamente y corrió con todas sus fuerzas para verificar la vista afuera. Todo parecía tranquilo. Todo parecía en paz. Al ver que no había peligro, nuestro héroe, sintiéndose aliviado, se desplomó en el suelo mientras se reía de su propia superstición. Pero aún así, al ver cómo la realidad se acercaba al sueño, todavía tenía sus dudas. Haon Bit cogió el teléfono e instó al interlocutor silencioso a responder. Le pidió una y otra vez que le contestara, incluso amenazando con colgar. Sin embargo, al escuchar su nombre, el héroe confirmó que era él. Antes de poder decir algo, la voz misteriosa le urgió a salir de la escuela y escapar. Mientras los dos atacantes se acercaban, dejando a nuestro héroe en pánico, la voz intentó guiar al joven sobre cómo escapar. Sin embargo, alguna interferencia hizo imposible que entendiera el mensaje. Haon Bit le pidió al misterioso que repitiera lo que dijo, solo para que la comunicación se cortara. El joven quedó desconcertado, ya que había recibido instrucciones ominosas, sin que se le diera ninguna explicación. Dicho esto, decidió salir de la escuela de inmediato. De repente, las luces se apagaron. Horrorizado, el chico empezó a correr lo más rápido posible, viendo cómo ahora vivía su pesadilla, lo que significaba que los dos monstruos llegarían pronto. Mientras corría, un dolor repentino lo hizo tropezar en las escaleras y caer al suelo. El sufriente Haon Bit intentó levantarse, maldiciendo su débil corazón, que casi lo abandona en esta situación desesperada. De repente, su atención fue capturada por el sonido de pasos. Al ver cómo la fuente se acercaba lentamente, y al aparecer dos sombras al final del pasillo, el joven que intentaba escapar comenzó a entrar en pánico. Se apresuró a buscar dónde esconderse, miró por todas partes en busca del lugar perfecto, hasta que encontró una puerta abierta. Al ver esto, el chico decidió actuar rápido. Poco después, dos maníacos llegaron con amplias sonrisas. Los hombres buscaban al joven. Mientras tanto, el protagonista hizo lo posible por contener la respiración, mientras los asesinos pasaban por su escondite. El estudiante de secundaria estaba aterrorizado por ser descubierto. Mientras los dos hombres se alejaban, el chico esperó el momento adecuado. Y justo cuando los asesinos salieron del pasillo, nuestro héroe decidió aprovechar la oportunidad. Se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. El objetivo finalmente estaba fuera de la escuela, y aún así siguió corriendo lo más rápido posible para alejarse del peligro mortal hasta que finalmente llegó y abrió la puerta. Y así, el estudiante de secundaria finalmente recuperó su hogar. El exhausto Haon Bit estaba sudando a mares. Esta experiencia fue tan intensa que lo hizo caer de rodillas. Estaba asombrado por haber escapado de la muerte, también sorprendido de que su sueño se hiciera realidad. Al ver cómo realmente era perseguido por asesinos despiadados, Haon Bit tuvo problemas para procesar los eventos recientes y las razones detrás de su desarrollo, pero decidió dejar esto para otro momento y contactar a su madre de inmediato. De repente se sobresaltó por una voz inesperada. La voz mencionó que había esperado al protagonista por mucho tiempo, y entonces una figura enmascarada apareció en la habitación. El protagonista se asustó y decidió enfrentar al extraño. El hombre se presentó como un asesino de los salvadores de la luz, llamado Parrot. Luego afirmó que el chico estaba en posesión de un objeto que su organización deseaba profundamente. El joven horrorizado intentó hacerse el tonto, pero Parrot afirmó que sabía muy bien a qué objeto se refería. El asesino dijo que estaba allí por el objeto en el corazón del protagonista, diciendo que era el arma. El chico no entendía lo que pasaba, ya que el asesino se sorprendió al ver que la caja de almacenamiento era, en realidad, un niño, mostrando la imprevisibilidad de cierto grupo.
Luego le dio al objetivo la opción de entregarle el objeto o dejar que él mismo lo tomara. Dijo que estaba bien con ambas opciones, pero para sorpresa de Perret, el chico parecía confundido, y preguntó si hablaba de un arma de fuego real. Haon Beat, en pánico, dijo que un adolescente no tenía motivo para tener un revólver, y que el hombre estaba invadiendo su casa. Amenazó con llamar a las autoridades si el hombre no se iba. Solo entonces el asesino cerró rápidamente la distancia y golpeó al chico con tal fuerza que lo envió volando contra la pared. Dicho esto, ¿cómo estás? ¿Listo para jugar? El asesino empezó a hacerle preguntas personales sobre sus gustos antes de decir que no estaba allí para hablar de cosas tan triviales. Perrot, convencido de que el protagonista fingía, le exigió que entregara el objeto ya. Luego, le cortó la mano al chico con un cuchillo mientras le ordenaba que le diera el arma. Nuestro héroe quedó en gran dolor. Haon Beat comenzó a suplicar por su vida, jurando que no tenía idea de qué objeto estaba hablando el hombre antes de rogar por misericordia una vez más. Al ver esto, el hombre confundido estalló en carcajadas, ya que la caja de almacenamiento realmente no tenía idea del tesoro que contenía. Dicho esto, recurrió a sus poderes para sacar telequinéticamente los cuchillos de cocina. Esto sorprendió al estudiante de secundaria mientras presenciaba cuchillas levitando. Dicho esto, Perrot decidió sacar la pistola él mismo. Cuando los cuchillos estaban a punto de perforar la carne del joven, el desconcertado héroe comenzó a rezar por un salvador, cuando de repente, ocurrió una intervención inesperada. Y así, se derramó sangre. En la calma de la oscuridad, el rojo comenzó a manchar el suelo. El salvador por el que nuestro héroe rezaba llegó justo a tiempo, y no era otro que su madre. La mujer revisó rápido a su hijo para ver si estaba herido. Sin embargo, cuando su madre cayó al suelo, el chico quedó horrorizado. Nuestro héroe tuvo problemas para entender la situación, ya que ahora tenía a su madre herida en sus brazos. La señora instó a su hijo a huir de inmediato. Sin embargo, el devastado chico se negó a dejarla y estaba decidido a llevarla a un médico. El asesino reconoció a la mujer como guardiana del portador del arma. Comentó juguetonamente que llegó justo a tiempo, afirmando que era el mejor momento de su espectáculo. Al ver cómo un intruso entraba en la escena, el hombre decidió ir directo al grano. En ese momento, la caja de almacenamiento decidió darle al que llevaba la máscara el objeto que deseaba a cambio de permitirle llevar a su madre al médico. En ese instante, la mujer deslizó algo en el bolsillo de su hijo. Justo cuando nuestro héroe empezó a suplicar por la vida de su madre, la mujer embistió al asesino, lanzándolo contra la pared con fuerza. Sin embargo, el asesino decidió recurrir a su poder para infligir aún más daño, antes de afirmar que las acciones de la dama eran inútiles. A pesar del dolor que estaba sufriendo, la madre se mantuvo firme y activó su habilidad. Esto sorprendió al asesino, ya que no podía creer el poder al que se estaba recurriendo. Al final, la señora se disculpó con su hijo por mantenerlo en la oscuridad, diciendo que era por su seguridad. Le pidió que siempre recordara cuánto lo amaba, sin importar qué. Y así, tras la aparición de una gran luz, ocurrió una explosión aterradora. De repente, la calle se cubrió de escombros y fuego. Todo estaba en ruinas, todo estaba destruido. Hasta que finalmente, una figura emergió de los escombros. No era otro que nuestro héroe, que estaba en un estado bastante malo. No podía comprender lo que le había sucedido a su madre y cómo se sacrificó por él. Así, el joven huérfano se halló con lágrimas en los ojos. Devastado, comenzó a llorar preguntándose sobre esta atrocidad, hasta que finalmente se derrumbó. Ningún pecado suyo merecía tal miseria. El joven encontró este destino injusto y comenzó a rogar que fuera solo un sueño. Mientras seguía llorando su miseria, algo empezó a moverse cerca. El chico, al darse cuenta, quedó horrorizado. La roca se agrietó y luego se hizo pedazos. Del humo, el hombre emergió complacido, afirmando que debería haber amputado las extremidades de la mujer, al ver cómo logró combinar autodestrucción y atadura antihumana. El asesino afirmó que todo se fue al traste cuando intentó disfrutar. Luego añadió que se quedó insatisfecho al ver cómo lo estaban engañando. Dicho esto, decidió retomar su búsqueda de la caja. Mientras tanto, el joven hizo su mejor esfuerzo por escapar, corriendo lo más rápido posible mientras maldecía la situación, incapaz de comprender el absurdo hecho de cómo es el resultado de cierta arma en su pecho. El joven sabía que nadie le creería si contaba lo paranormal que había visto. Nuestro héroe, desesperado y sin pensar con claridad, tenía la mente nublada. En ese instante, pensó en correr a la comisaría de policía, donde seguro recibiría protección, sin importar su relato. Solo entonces recordó las palabras de la voz misteriosa. Después de recordar esto, comenzó a reducir la velocidad antes de finalmente detenerse. Nuestro héroe recordó cómo se le dijo que no pidiera ayuda a nadie y se dirigiera hacia la ventana desde donde se podía ver un hotel para sobrevivir. El protagonista pensó en la llamada y cómo le dio un buen consejo para escapar de los dos primeros asesinos sonrientes. En ese pánico, nuestro héroe no podía pensar claro. Al revisar los hechos, se dio cuenta de que solo escapó al actuar tal como se le indicó.
Esto le hizo ver que estaría en peligro si iba a la comisaría. El joven se preguntó sobre la ventana mencionada que daba a un hotel, ya que esa descripción coincidía con miles de lugares, dejando la caja de almacenamiento sin pistas claras para llegar a un lugar seguro. En ese momento, el asesino llegó a la escena y rápidamente localizó a su presa, dejando al chico horrorizado. Todo el cuerpo del chico comenzó a temblar de miedo. Inmediatamente comenzó a suplicar por su vida, pero al pisar el agua, de repente miró hacia abajo y se encontró frente a un reflejo intrigante. Esto lo dejó muy confundido. El protagonista finalmente entendió que el mensaje misterioso no hablaba de una ventana real para ver un edificio de hotel, sino de un sitio donde se viera el reflejo de la palabra hotel en las ventanas. Al leer la palabra hotel en un reflejo invertido, nuestro valiente héroe comprendió que era el lugar seguro mencionado en la llamada telefónica. En ese preciso instante, el asesino se lanzó rápidamente hacia él. El estudiante de secundaria, horrorizado, fue hacia la entrada del edificio y decidió actuar rápido, corriendo lo más rápido que pudo hacia adentro y subiendo las escaleras tan rápido como pudo. El joven, aterrorizado, vio al asesino acercarse. Sin saber qué hacer, nuestro héroe decidió seguir las órdenes de la llamada y se dirigió a la ventana, esperando que algo allí lo salvara. Al acercarse a la habitación, estaba seguro de que algún tipo de salvación lo esperaba tras la puerta. Sin embargo, al llegar, se quedó atónito ante una horripilante vacuidad. En ese instante, de repente fue apuñalado por detrás. Nuestro héroe estaba herido y cayó al suelo. El joven se encontró en un charco de su sangre. El que sufría apenas podía respirar mientras la vida se le escapaba lentamente. El asesino preguntó si disfrutaba de la persecución, pero nuestro héroe, al borde de la muerte, empezó a suplicar por un salvador. El asesino mencionó que no requería a nadie más cerca, y preguntó al joven si le desagradaba debido a que era un payaso melancólico, o por las muertes dolorosas que provocaba. El loco afirmó que su última interacción debía estar llena de felicidad, pidiendo a su víctima que sonriera, ya que la tristeza se vería fea en su cadáver al dar el paso final. No lo creía, y justo cuando la hoja casi perforaba su carne, suplicó por un salvador una última vez. De repente, dos figuras nuevas irrumpieron por la pared y entraron en la escena. El asesino confundido quedó perplejo. Allí afuera, abrió los ojos y encontró a una chica misteriosa con un chupa chups en la boca y una pistola en la mano. Luego le pidió al payaso que se fuera antes de prepararse y disparar inmediatamente al asesino, quien esquivó la bala en el último segundo. Viendo cómo justo antes de que la bala pudiera alcanzarlo en la máscara, el asesino usó algún tipo de pequeña barrera para contrarrestarla. Este se divirtió al ver a los dos llegar a la escena y afirmó que serían impotentes en esta situación antes de presentar sus excusas, viendo cómo él llegó antes que ellos. En ese momento, el de los brazos de piedra atacó y lo golpeó con tal fuerza que lo lanzó lejos, atravesando varias paredes. Con el asesino fuera de vista, la chica se detuvo un instante para evaluar la situación antes de correr hacia el protagonista. Ella intentó despertar al chico inconsciente, solo para notar rápidamente que tenía una herida grave en el pecho. El mayor instó a la joven Jin Seo-yul a retirarse de inmediato, pero ella insistió en que debía dar primeros auxilios. Él le pidió que se apresurara, ya que el asesino podría liberarse de sus poderes en cualquier momento. Solo entonces el hombre se sintió alarmado y esquivó un proyectil rápido en el último segundo. Esto dejó al de los brazos de piedra alerta, mientras el enemigo cargaba contra él. El asesino había tomado ventaja y se lanzó contra el hombre del traje con sus extremidades levitantes. Luego le pidió que no pensara demasiado en cómo se había liberado del hechizo, ya que pronto sería reducido a un montón de carne antes de desatar el ruido y enfrentarse al oponente. Después de alejar al hombre con brazos de piedra a unos metros, el asesino tomó su daga y combinó habilidades y poderes para lanzar el arma con una trayectoria impredecible que el hombre bloqueó al último instante. Este ataque inesperado lo dejó completamente expuesto. Poco después, el hombre de piedra fue derribado al suelo por el asesino con tal fuerza que lo lanzó violentamente contra la pared. El payaso comentó que patear a su oponente débil le relajaba antes de volverse hacia la chica y decir que ella no tenía derecho a tocar al protagonista. En ese instante, el compañero del asesino se levantó rápido y cargó contra el payaso otra vez, obligándolo a bloquear el ataque. La fuerza del hombre logró plantar firmemente los pies del asesino en el suelo. Luego empezó a señalar el exceso y por su chiste malo, burlándose de él por no hallar las palabras correctas. El payaso se echó a reír. Jin So-yul estaba confundido por esta reacción. Mientras la pelea escalaba rápido, el payaso dijo que tenía un rival aterrador y pidió que lo fuera más. La chica quedó sola mientras el asesino disfrutaba la pelea y pedía más violencia. Con eso, ella habló para despertar al protagonista una vez más, y así él abrió los ojos mientras aún sentía dolor. La chica se presentó inmediatamente a la voz, afirmando que era de las sombras negras que querían rescatarlo, y que ella era la misteriosa persona que había llamado.
Cuando se preguntó sobre el niño negro, ellos también estaban allí por el arma en su pecho. Jin So-yul lo negó, diciendo que estaban para protegerla, y que llegó justo a tiempo para darle el tratamiento necesario, ya que cualquier retraso lo habría puesto en peligro. Antes de pedir su ayuda, Jin So-yul le explicó cómo hay un escudo protector alrededor de su corazón llamado limitador que suprime el poder del arma. Sin embargo, este escudo que le permitía vivir normalmente fue destruido por Parrot. Ella le instó a mantener su cordura para no ser absorbido por el arma, afirmando que era la única forma de seguir vivo. Jin So-yul le sugirió pensar solo en cosas positivas, ya que la negatividad hace la mente vulnerable al poder del arma. Le indicó centrarse en su conflicto interno y dejar la misión de rescate en sus manos. El chico, sin aliento como siempre, intentaba responder, pero de repente dejó de hacerlo. La rescatista se sorprendió al ver que el rescatado se desmayó, así que gritó a su compañero, Tae-duke, pidiendo ayuda. Al mirarla, la mente del hombre entendió rápidamente lo que ella esperaba de él, y así, para sorpresa del payaso, se distanció repentinamente antes de prepararse y golpear el suelo con todas sus fuerzas. El ataque fue tan poderoso que casi hizo volar al asesino. Después de que la onda expansiva llegó a su fin, apareció un agujero en el suelo. Al notarlo, el asesino se sintió intrigado, ya que este agujero descendía por varios pisos, así que rápidamente saltó dentro. Mientras reflexionaba sobre cómo sus adversarios simulaban atacar para poder escapar hacia el subsuelo, también consideró que, incluso si poseían algún método para huir, sería imposible, ya que las sombras, acompañadas de un joven herido, eran extremadamente lentas, lo que implicaba que optar por escapar bajo tierra constituía un error fatal. Poco después de aterrizar, al llegar, el asesino se quedó bastante sorprendido al no ver al enemigo por ningún lado, y justo cuando comenzó a pensar en lo imposible que sería para las sombras lentas superarlo, finalmente se dio cuenta y miró a su punto de partida con asombro, incapaz de creer la maniobra que sus enemigos acababan de usar contra él. Tae-duke no intentaba crear una ruta de escape, sino una cortina de humo para cegarlos, permitiendo que la chica usara sus poderes. Finalmente, se dio cuenta de que sus enemigos nunca habían huido por los pisos inferiores. Mientras tanto, en la azotea, Jin So-yul, Tae-duke y el protagonista inconsciente finalmente habían salido del edificio. El hombre afirmó que ya estaban a salvo y propuso ir al punto intermedio para reunirse con Ji-hyun como estaba planeado y borrar sus huellas, viendo que tenían mucho tiempo por delante, solo para que su compañero lo corrigiera y afirmara que estaban contra el reloj. El héroe estaba en estado crítico y podía sucumbir a sus heridas en cualquier momento. El de brazos de piedra argumentó que no actuar bien permitiría al asesino y a otros enemigos rastrearlos, poniéndolos en peligro o causando retrasos, lo que hacía que el plan original fuera la opción más segura. Jin So-yul le recordó que su misión era llevar al estudiante a un lugar seguro, lo que implicaba tomar el plan arriesgado, ya que su muerte sería un fracaso. Ella le pidió que se callara y se apresurara, viendo cómo iban al punto de escape. En ese momento, apareció un regalo. Era un obsequio de la madre de su protagonista a su hijo menor, ansioso por ver qué había dentro de la caja. Rápidamente intentaron abrirlo y encontraron un objeto intrigante. La señora explicó que era un colgante con medallón, del cual el niño no tenía idea. Y así, ella abrió el objeto y le explicó que era un collar que le permitiría guardar cosas dentro. Mientras le mostraba una foto de ellos que había colocado, Haon-bit le preguntó si el hermoso regalo era realmente para él, a lo que ella confirmó que la madre quería que su hijo le diera su palabra. Ella explicó que este regalo suyo tenía poderes especiales, así que le pidió que prometiera no ponerse el amuleto en el cuello tras recibirlo. Dicho esto, la señora le preguntó al niño si podía confiar en su palabra en el presente. La chica intentó llamar a Jung Ju-yeon y le afirmó que habían asegurado el objetivo. La persona al teléfono le explicó a Jin So-yul que estaba en el punto medio donde todo estaba listo. Al oír que debían ir directo al punto de escape por problemas, pidió una explicación. Sin embargo, la dama dijo que no podía perder tiempo hablando, así que decidió unirse a ellos allí. Jin So-yul le dijo a Tae-duke que el agujero del conejo de su colega les permitiría escapar seguros si los descubrían, así que debían ir al edificio Ji-eun, dentro del alcance de la habilidad de Ju-hyun. La tarea de ambos compañeros ahora era llegar vivos al edificio. En ese momento, el mayor de los dos notó que algo no estaba bien. Al ver que no se habían topado con ningún oponente hasta ahora, asumió que esto debía ser una trampa. Necesitaba ser abordado rápido por su compañera más joven, quien le pidió dejar de atraer mala suerte y lo elogió por su esfuerzo, amenazándolo con golpearlo si causaba algún problema. En ese momento, ella notó rápidamente algo alarmante y empujó a su compañero con los pies, instándolo a evadir. Así, los dos esquivaron un proyectil rápido en el último momento, algo tan poderoso que destruyó un pequeño trozo del tejado. Al ver que el proyectil era una bala cubierta de lete, Tae-duke entendió que ahora enfrentaban a un francotirador.
Jin Soyul se sintió muy molesta por su compañero, quien atraía mala suerte mientras usaba su habilidad de detección. La habilidad de la dama cubría un área amplia, permitiéndole sentir cada alma viva cerca, hasta que finalmente detectó al que recargó rápido, sorprendido de ver cómo ambos objetivos esquivaban su disparo. Dicho esto, decidió intentarlo otra vez, lo cual no pasó desapercibido para la dama, quien se apresuró a llevar a su jefe a un lugar seguro. En ese instante, se dispararon rápidamente 4 balas usando el poder del francotirador. Ninguno de los disparos dio a nuestros héroes. Mientras el asesino recargaba, Jin Seul avisó a su jefe que irían al 4.º piso al contar hasta 3, pero él creyó que eso era demasiado. En ese momento, el francotirador actuó, y la chica gritó la palabra mágica, permitiéndoles saltar del edificio justo a tiempo para escapar. Un disparo poderoso. Dicho esto, los 3 comenzaron a caer de cabeza hacia el vidrio en el 4.º piso. Así, los 3 héroes entraron al siguiente edificio. El francotirador recargó su rifle con rapidez y apuntó al enemigo, pero quedó completamente desconcertado. El hombre se encontraba molesto porque sus objetivos habían escapado, así que contactó al doctor, se disculpó por su fracaso y ofreció varias excusas. El francotirador informó a los 2 hombres de blanco sobre la ubicación del enemigo y les pidió que los enfrentaran. Mientras tanto, Tae-duk, molesto porque el enemigo apareció mientras hablaba de él, se preguntó si el punto de escape había sido comprometido. Su compañero afirmó que, por la posición del enemigo, podían asumir que solo seguían al chico, por eso los vieron. Esto alivió al mayor, quien entendió que ser descubiertos significaba que pronto surgiría otro enemigo. Jin So-yul comentó que habían tenido suerte hasta ahora, y que ahora podrían permitirse tomar otra ruta, ya que habían estado corriendo sin parar tanto tiempo. Solo entonces la chica notó algo mal. Rápido, se dio la vuelta y vio al joven temblando. Al ver esto, la chica instó al joven a mantener la cordura. Solo entonces se dio cuenta de que no solo estaba temblando, sino que sus ojos se habían vuelto completamente negros antes de comenzar a llorar lágrimas de obsidiana. Al ver esto, Jin So-yul notó que estaban en un gran problema. Luego lo sorprendió diciéndole que el arma había empezado a consumir la conciencia del protagonista y que, si no se detenía, el consumo haría que el chico explotara pronto. Mientras tanto, dentro de la mente de Haon-bid, nuestro héroe Tony comenzó a recuperar la conciencia. En ese momento, abrió los ojos de par en par. Sorprendido, se levantó rápidamente de su escritorio. Nuestro héroe, sin aliento como siempre, estaba confundido. Justo cuando empezaba a cuestionar su situación, misteriosamente se halló de nuevo en clase con su profesor y compañeros. En ese instante, el joven no sabía qué iba a pasar, y por eso empezó a entrar en pánico. De regreso en el mundo real, el superior pidió a su subordinado que le informara sobre el estado del chico. Ella explicó que, a pesar de no saber mucho tampoco, según las palabras de su líder, el arma conocida como Dead Star siempre trata de controlar a su portador, y que a pesar de que el arma está sellada ahora, si de repente se desatara, todo iría a peor, ya que el portador del arma se vería afectado por la energía que irradia, dejándolo dormido en la parte más profunda de su mente. En ese momento, alguien llamó al protagonista y lo golpeó en la parte trasera de la cabeza. El agresor reprendió al joven por atraer la atención del profesor. Al despertar en lo más profundo de la mente, uno se enfrentará a su peor miedo del que desesperadamente intentó huir. Si el portador de la estrella muerta pierde la vida dentro de la pesadilla, moriría en la vida real, ya que su cuerpo se llenaría de energía, lo que finalmente lo haría explotar. Tae-duk entendió que el chico era una bomba de tiempo que explotaría si no superaba su miedo. El hombre se negó a esperar hasta que el chico estallara y decidió declarar la misión un fracaso y retirarse, pero la chica afirmó que encontraría una solución. Según Jin So-yul, aunque el arma estaba sellada, el chico debió haber estado expuesto antes, así que debe haber un mecanismo de seguridad, considerando cómo sobrevivió tanto. Dicho esto, ella empezó a escanear su cuerpo, buscando algún símbolo u objeto significativo que pudiera detener el proceso. Solo entonces notó que algo salía. Para sorpresa del mayor, el joven mencionó que la solución estaba en el collar. Sin embargo, al oír esto, el de los brazos de piedra no encontró lógica en esas palabras. La chica dijo que estaba igual de confundida, pero pensó que eso podría despertar al protagonista. Al notar una pequeña cantidad de lite, Tae-duk comentó que era solo una ilusión positiva, y su compañero coincidió, diciendo que debía ser eso, ya que un chico normal tenía un objeto de lite. Entonces él aceptó continuar con su locura, diciendo que probablemente encontrarían su fin si el chico no despertaba al entrar en la madriguera del conejo. Y justo cuando el hombre empezó a advertir sobre qué hacer si él no despertaba al llegar a su destino, ella le pidió que se callara, ya que sabía cómo hacer su trabajo. En ese instante, ambos se alertaron cuando algo se movió de repente. Miraron arriba y vieron 2 sombras flotando sobre sus cabezas.
Después de un aterrizaje bastante fuerte, nuestros valientes héroes se encontraron ante una enorme nube de humo. El responsable señaló la simplicidad de alguien y recriminó a las sombras negras por tratar de esa manera a un hombre herido. Y así, el doctor que acababa de llegar afirmó que no podía dormir ante tal injusticia, alegando que el protagonista era uno de sus pacientes. Prometió a las sombras negras no hacerles daño si le devolvían a su paciente amablemente, antes de prometerles un daño irreversible en caso de que se negaran a cooperar. De vuelta en la mente del chico, donde fue golpeado contra su escritorio, cayendo al suelo con dolor, nuestro héroe fue entonces agarrado por el cuello, intentó admitir su error y disculparse, solo para ser ignorado y golpeado en la cara. El odio era tan fuerte que lo lanzó por los escritorios. En el aula, el acosador sonreía satisfecho, mientras el acosado sufría mucho. En ese momento, otro matón se unió. Ha-On-Bit rogó por piedad, diciendo que mejoraría desde ahora, solo para ser golpeado sin piedad en la cara. El matón no quiso escuchar y siguió golpeando a la protagonista, preguntándole si sabía la razón detrás de todo. Así que lo levanté del cabello y le pedí que se diera cuenta de que estaba siendo humillado en público antes de preguntarle si sabía por qué nadie intervenía. Y entonces, cuando el joven, con lágrimas en los ojos, preguntó, el matón le susurró que era porque no valía absolutamente nada y era completamente inútil, solo se quejaba constantemente, antes de propinarle una patada en el rostro y afirmar que nadie deseaba estar a su lado. Luego continuó pisoteando a la víctima, diciendo que su vida, un cuerpo largo y frágil, no servía y era una carga para todos. Con eso, el matón instó a su víctima, a quien veía como inútil, a desaparecer, afirmando que nadie lo extrañaría antes de darle la patada final. En esta llamada, el golpe fue tan fuerte que el collar del chico se soltó de su cuello. La sangre se esparció por el aula mientras él y el chico caían al suelo, sin poder moverse. El chico empezó a reflexionar y no pudo evitar ver algo de razón en las duras palabras del alto, ya que su débil corazón siempre le impedía terminar sus tareas, obligando a otros a hacerlas por él. Aunque la gente era amable al principio, nadie tenía paciencia para soportar su debilidad por mucho tiempo. Nuestro héroe vivió así, sintiéndose inútil por su corazón siempre dañado. Así encontró la muerte como un destino más dulce que la vida que llevaba, pero justo cuando estaba a punto de rendirse en su lucha, una luz púrpura apareció en el suelo. Era una llama violeta quemando algo. Esto intrigó a nuestro héroe, pues era una foto de él y su madre en el relicario. Al ver esto, nuestro héroe quedó perplejo, ya que veía cómo el preciado objeto se desvanecía en el viento como ceniza. Los hombres de blanco dijeron que el estado crítico del chico era bueno, ya que podía explotar y destruir una gran área. Afirmaron que podían quitarle el arma al chico para eliminar el riesgo. Antes de instarlos a decidir, Jin Soyul dijo que no esperaba que los de blanco fueran tan listos. Luego usó su poder en una granada para hacerla invisible, y la lanzó mientras hacía un gesto para ahuyentarlos. El doctor se sorprendió por la crueldad de la sombra negra, y cuando dijo que ahora se enfrentaría más duro, vio que la granada aparecía de repente justo frente a él. Con eso, la chica dio a su superior la señal para huir mientras la granada explotaba. El resultado del ataque sorpresa fue una risa loca del objetivo. El doctor, protegido por su compañero, estaba complacido por lo astuta que era la sombra femenina y decidió recurrir a su compañero calavera antes de dar la señal para moverse. Mientras tanto, en el sueño del chico donde lo golpeaban, el atacante le pisó la cara otra vez. El matón lo asfixió y comparó al chico aferrándose a la vida con una cucaracha. Dicho esto, el principal acosador señaló cómo el propio protagonista era reprendido por su propia existencia, afirmando que se veía obligado a contribuir a la sociedad, dado que era un ser humano. Y así, lanzó un arma al suelo, diciendo que la única manera de que nuestro héroe fuera útil era quitándose la vida. El acosador incluso afirmó que esta tarea era tan simple que incluso el protagonista podría hacerlo. De vuelta al mundo real. La chica intentó contactar a su aliado, quien casi había llegado al punto de encuentro. Le informó que estaba cerca del edificio de Jun y dijo que alguien los perseguía, por lo que le urgió a apresurarse para abrir la madriguera del conejo. Pero en ese momento, Jin Soyul fue interrumpida por el ataque de Skull, quien logró alcanzarlos. La chica inmediatamente sacó su pistola, intentando dispararle para defenderse. Al hacerlo, quedó expuesta para el doctor, quien se acercó sigilosamente por detrás. El hombre invocó su bisturí y desató una ola de cortes, conocida como incisión, que nuestros héroes intentaron evadir y bloquear. La pelea escalaba hacia la cima del edificio, y entonces las sombras negras irrumpieron en un piso rompiendo una ventana. Jo Heon ya sabía dónde estaban sus aliados y pidió 30 segundos para percibir. Taduk se quejaba de este límite de tiempo que siempre daba para crear el importante agujero de conejo.
y mientras seguía quejándose, de repente agrietó la pared antes de destruirla. Para horror de nuestros héroes, se dieron la vuelta, solo para ver un trozo del edificio desaparecido. El Doctor y Skull lograron alcanzar a las sombras negras. Los hombres vestidos de blanco estaban visiblemente molestos con ellos. Por lo tanto, utilizó su habilidad especial de dopaje para impedir que escaparan, lanzando numerosas agujas que perforaron las venas de Skull. Con eso, la cocina comenzó a transformarse mientras sus propios huesos salían, desgarrando su carne y piel. Así, la simulación de batalla fue activada. El Doctor, molesto por este giro, decidió eliminar a sus enemigos de una vez. Al desatar su criatura contra ellos, nuestros héroes observaban horrorizados. La chica no podía creerlo, viendo cómo ahora estaban en una situación difícil. De vuelta a la pesadilla de nuestro héroe, los acosadores lo instaban a quitarse la vida de inmediato, afirmando que era muy simple y que debería apresurarse. En ese instante, Ha-On-Bid trató de hablar, pero le costaba sacar las palabras entre sus cortas respiraciones. De vuelta a la realidad. El mayor le dijo al menor que no podían esperar más, solo para que ella respondiera que debían tener un poco más de paciencia. Sin embargo, él se negó, diciendo que era su única oportunidad para deshacerse de la estrella negra. Tay-Duke le pidió que hiciera lo necesario mientras él ganaba tiempo hasta que apareciera la salida de escape. En ese momento, nuestro héroe tembló de nuevo, haciendo que la chica temiera lo peor. Dentro del sueño, el acosador imaginario abofeteó al héroe por no poder quitarse la vida, y entonces él agarró la hoja en el suelo. Mientras tanto, una pistola apuntaba a la cabeza de nuestro héroe por su supuesto salvador, quien rezaba para que despertara, o no tendría otra opción que acabar con su vida. El acosador alabó al héroe por mantener su miserable vida tanto tiempo antes de ir por el golpe final. De vuelta a los 2 versos. 2. El hombre con brazos de piedra perdía terreno poco a poco. En su lucha, vio una oportunidad de escape, y le dijo a su compañera que podían huir ahora, y que él no podría ganar más tiempo para ella. Viendo que no podían esperar más, la chica ahora tenía las manos atadas. En ese momento la mano del apuñalador fue agarrada, dejándolo bastante desconcertado. Ha-On-Bid comenzó a defenderse, afirmando que le había prometido a su madre que nunca se pondría el relicario alrededor del cuello, y en cualquier caso, si se encontraba llevándolo, o si su imagen se quemaba lentamente, ciertamente no estaría presente en el mundo real. Y así, al darse cuenta de que estaba dentro de un sueño, decidió golpear al alto con todas sus fuerzas, enviándolo volando y dejándolo inconsciente mientras le hacía perder un diente. Así, el protagonista venció su mayor miedo. En ese momento, la mano del héroe que temblaba se detuvo de repente. La dama que lo notó sorprendió tanto a Jean que Yul no podía creer lo que veía en sus ojos. Un gran impacto ocurrió junto a ella. Causado por Skull, que desataba un poder devastador, empezó a dominar al de los brazos de piedra. En ese momento, una explosión grande ocurrió en el edificio de John. En la confusión, nuestro héroe fue agarrado por la camisa y arrastrado al agujero del conejo con el rizo invisible, y el de los brazos de piedra, sin nuestro héroe, empezó a caer, aún tan inconsciente como siempre, hasta que despertó, sobresaltado. Ha-On-Bid, sin aliento, se levantó de inmediato, aterrorizado, solo para encontrarse en la cama del hospital. Al analizar su entorno, comenzó a preguntarse dónde estaba. Al despertar en un lugar extraño, el joven aterrorizado tenía problemas para recordar los eventos recientes después de las clases. Solo notó algo cerca de él. Al mirar el colgante junto a él, el mismo relicario que le dio su madre, de repente recordó cómo el payaso fue por la pistola dentro de su corazón y cómo su madre puso su vida en peligro para salvarlo, hasta el punto de sacrificarse por él. Al recordar esto, las lágrimas comenzaron a llenar los ojos del joven, y así salió de la habitación, decidido a escapar lo más rápido posible. El joven quería seguir viviendo por el sacrificio de su madre. Cuando colisionó con alguien, la imponente figura se giró y llamó al frágil muchacho que estaba en el suelo por su presencia, con un tono amenazante. Esto aterrorizó al confundido, quien empezó a correr lo más rápido posible, dejando a Tae-Duke sorprendido. Solo entonces Ha-On-Bid se encontró con otra presencia amenazante. Alguien se quejaba de que le faltaba comida. El espadachín furioso quería encontrar al culpable. El joven asustado negó haber tocado la comida, pero cuando el espadachín vio el palillo en la boca de su compañero, una tercera persona llegó a la escena. Contento de verlos conociéndose, este afirmó que estaba allí para despertar al protagonista antes de presentarse como Baek Mu-Yang, el líder de las sombras negras. Antes de presentar al espadachín Blue y a los otros dos, nuestro héroe se sorprendió cuando los dos hombres empezaron a pelear por la comida que faltaba.
Mientras el líder se acercaba despacio, exclamó con voz temblorosa que solo era un chico normal que debía estar en otro lugar, solo para recibir un cubo extraño. Al ser solicitado por Baek Mu-young que sacara el arma, nuestro protagonista traumatizado quedó bastante sorprendido. Según el líder, era una tarea sencilla que consistía en sostener firmemente el objeto e imaginar que se transformaba en el arma. La mención del objeto en su pecho le recordó al chico al asesino, así que intentó hacerse el despistado, diciendo que era un estudiante común, pero mientras seguía fingiendo, el líder de las sombras negras fue llamado Blue. Tras una rápida muestra de poder, el espadachín apareció de repente detrás del protagonista y le ordenó, en tono amenazante, que sacara su arma, diciendo que tenía hasta la cuenta de 3, dejándolo confundido. Han-bit trató de resolverlo con palabras, pero la cuenta regresiva comenzó. El protagonista, llorando, aseguró que nunca había visto un arma real y juró que era verdad. Sin embargo, Blue siguió contando mientras empezaba a desenvainar su espada. Así, nuestro héroe no tuvo opción y obedeció. El chico traumatizado agarró el cubo y suplicó que se transformara en un arma. Sin ver ningún resultado, Blue respiró hondo antes de terminar la cuenta y cargar contra el joven. En ese momento, emergió algún tipo de poder negro. Algo apareció de repente en la mano del protagonista, sorprendiendo al espadachín. Con eso, una gran explosión de poder ocurrió, asustándolos a ambos. Y así, un aterrador rayo de energía oscura fue desatado, dejando un espantoso agujero en el techo, y un espadachín que milagrosamente logró evitar el daño. Al ver esto, el joven asombrado cayó al suelo. No podía creer que ahora tenía la pistola de la que se hablaba. El líder, en tono de broma, dijo que el chico había roto su juramento antes de señalar que no esperaba que la situación fuera tan grave y que habrían estado en problemas si hubieran seguido. Más tarde, cuando el arma apuntó a Baek Mu-young, su aterrorizado portador exigió que todos se alejaran. El sorprendido Jin So-yul le pidió que guardara el arma. Haon-bif rompió a llorar, jurando que solo conocía el arma y que era completamente ignorante, exigiendo saber la razón de esta tortura. Tae-duk intentó calmar al protagonista diciendo que el espadachín no quería hacerle daño, pero el chico respondió que no era tonto, viendo cómo Blue solo le apuntaba con su espada. Al ver al héroe suplicar por su libertad, el líder decidió revelar su condición terminal. Esto dejó al joven desconcertado mientras pedía una explicación. Según Baek Mu-young, el arma de nuestro héroe era un parásito que se nutre de la energía del anfitrión. Mientras esta arma intentaría ayudar a un portador fuerte, rechazaría a uno débil y lo consumiría para controlarlo. Haon-bit logró evitar lo peor gracias al poder de su colgante, pero al ver que sus habilidades eran limitadas, si no se hace nada en 15 días, el chico que no logre controlar el arma se convertirá en su peón y sufrirá una muerte horripilante. Haon-bit, conmocionado por la fea verdad, decía que todo era luz mientras agitaba la pistola por todos lados, pero al gritar que no debería acabar así, el líder tomó la pistola y la hizo desaparecer, mostrando lo feliz que estaba de ver que el chico aún tenía ganas de vivir. El jefe afirmó que ayudarían al protagonista a dominar el arma, instándole a seguir en silencio para sobrevivir. No podrían disfrutar de un almuerzo adecuado, así que no debería irse de inmediato, una emoción negativa causada por el cerebro del héroe. Ahora, viviendo una vida que no eligió pero tuvo que aceptar, pensó en lo impotente que era para cambiar el pasado. Se comparó con ese café que no podía volver a la taza tras derramarse. Más tarde, en el almuerzo, preguntó a sus nuevos amigos qué hacer luego. Mientras el golem y el espadachín discutían sobre la comida, el héroe dijo que debía quitarse este parásito alérgico, pero la chica afirmó que el arma estaba muy limpia y que lo mejor sería aceptarla. El líder dijo que nuestro protagonista tenía 3 cosas que aprender. La primera y la segunda eran entrenamiento mental y físico. También debería aprender sobre el ete, el origen de toda energía. El jefe incluso dijo que debían empezar ya, dejando al protagonista bastante confundido. Poco después de que nuestros héroes tomaran un tren bala, nuestro héroe habló con su madre sobre cómo un conocido le ayudó con el funeral. A pesar de la tristeza profunda, no podía llorar, ya que sería muy peligroso ir a su tumba. Pensó en cómo había escapado de la muerte por poco. Según Jin So-yul, sus atacantes eran un grupo llamado irónicamente Salvadores de la Luz. Son criminales con enfermedades mentales que cometen diversos tipos de atrocidades. Los Salvadores de la Luz son una organización secreta con un motivo incierto. Todos sus miembros fueron etiquetados como criminales, pero cada uno era único. Esto confundió al chico. Viendo que la policía aún no había intervenido, una organización tan cruel seguramente sería noticia. Sin embargo, era la primera vez que nuestro héroe había oído hablar de ellos. Blue explicó que los miembros de los Salvadores de la Luz eran usuarios del ete.
Esto confundió al joven, así que el espadachín le contó que cada objeto y ser tenía su propia energía, llamada Lete, y aquellos con el poder de controlarlo eran conocidos como usuarios de Lete. El término se refiere a la diosa del olvido, lo cual le queda bien, ya que muy pocas personas lo notaban, y aún menos podían aprender a controlarlo. Manipular Lete permitiría superar los límites humanos y obtener habilidades extraordinarias como en la ficción. Al ver que todos los del grupo enemigo podían usar esta energía, emplearían sus poderes para borrar huellas y recuerdos, haciendo imposible que la gente común reconociera su existencia y muy difícil para el gobierno rastrearlos. Esto dejó a nuestro héroe confundido al notar que el payaso que manejaba cuchillos no era único, lo cual la chica halló irónico, ya que lo decía quien tenía un parásito. Poco después, el líder abrió la puerta, sugiriendo terminar la discusión y entrar en la habitación. Entrar en este apartamento confundió al joven. Al escuchar a los demás hablar de ir a la base, se dio cuenta solo cuando la habitación empezó a cambiar de repente. Y así, el joven que entró en una pequeña habitación se quedó perplejo al verse en un lugar totalmente diferente. Ese era el camino hacia la sede. Esto lo confundió enormemente, ya que no tenía ningún sentido. Tae-duk le pidió que se adaptara a su nueva rutina diaria, mientras su compañero dejaba al joven al cuidado de su líder, ya que ahora se pondrían en marcha. Baek Muyang le preguntó al joven si quería acompañarlo a hacer sus tareas. Luego verificó cómo se sentía. Con tristeza en los ojos, dijo que mejoraba. El joven preguntó cómo dirigirse a su superior, recordándole que se unió a su equipo, así que le pidió que se sintiera en casa. El líder preguntó al nuevo recluta si conocía la ley de la Reina Roja. El protagonista le dijo que no tenía idea. Entonces, el líder explicó que esta ley venía de un cuento donde todo avanzaba con la Reina Roja para sobrevivir, comparando el estado actual del protagonista con esa historia. Mientras el arma intentaba liberar su poder y consumir al usuario, significaba que el usuario debía ganar poder para vivir. Sin embargo, este no era el problema principal. La estrella muerta seguía descontrolada, intentando consumir a su anfitrión si dejaba de crecer, atrapando a nuestro héroe en un ciclo sin fin. El líder le comentó al aprendiz lo infernal que sería su entrenamiento y le preguntó si tenía alguna razón para aferrarse a la vida soportando tal tormento. Tras reflexionar, el joven tartamudeó al preguntar por qué el parásito mortal estaba en su corazón. El líder simplemente sonrió, mostrando una leve sonrisa, y afirmó que nadie lo sabe con certeza. Chuck mencionó que cuando su madre les solicitó que cuidaran de su hijo, ella les detalló todo. Aunque tenía numerosas preguntas, la comunicación se interrumpió. Baek Muyang dijo que tras la muerte de su madre, el chico debía vivir para hallar la verdad que deseaba. El líder añadió que no tenía más información para el chico. Después de pensar un momento, Ha-on-bith apretó su puño, afirmando que por esta situación no podía perder la vida. Tendría que vivir cada día con el dolor del arma. Aunque su madre lo había apoyado hasta ahora, lo que fue clave para su supervivencia, empezó a cuestionar sus mentiras sobre el accidente y la vida que llevaba. Por eso sintió odio hacia su madre mentirosa por primera vez. Sin embargo, no quería que su memoria muriera con él. Así, nuestro héroe estaba más decidido que nunca a vivir hasta descubrir por qué su madre había ocultado el arma poderosa en su corazón. Al oír esto, el líder sonrió. Luego, le aseguró al joven que entendía lo que decía antes de tomar su mano y ponerla en el mango, afirmando que debía sujetarlo bien para sobrevivir. Antes de que el chico pudiera entender lo que ocurría, el tren comenzó a moverse de repente. Nuestro héroe luchó por mantenerse en pie, ya que el tren descarriló. Después de elevarse unos cuantos pies, el pesado vehículo descendió nuevamente, chocando con gran fuerza contra los rieles. Este brusco giro desprendió un vagón, que continuó cayendo hasta destrozarse completamente en el fondo. Solo era cuestión de tiempo antes de que el resto del tren siguiera al primer vagón. Al ver que ya no quedaba nada a lo que sostenerse, el joven se aferró a la vida, esforzándose por no caer. Ha-on-bith, asustado y confundido al ver el tren descarrilar de repente, intentó hablar con el líder, preguntando si había un problema técnico, solo para sorprenderse cuando él dijo que el entrenamiento había comenzado. Baek Muyang quería que el joven se acercara y descubriera la verdad por sí mismo, mientras colgaba sobre el vacío y se aferraba a su vida. Nuestro héroe pidió una explicación porque no podía creer que esto fuera parte del entrenamiento. De repente, el tren empezó a moverse otra vez. El joven gritó de miedo mientras se acercaba al fondo. Además, el entrenador ungido le preguntó si quería que reiniciara el tren. Ha-on-bith afirmó que no podía levantarse, por lo que suplicó un entrenamiento más fácil, asegurando que haría su mejor esfuerzo. Después de aprender lo básico, Baek Muyang comentó que este entrenamiento debía sorprender al joven y le explicó cómo debía fortalecer su físico.
Dijo que para que el joven pasara la prueba, necesitaría ayuda con su equilibrio. Antes de lanzar la bola de energía púrpura al protagonista, golpeándolo en su núcleo, el portador del arma sintió una sensación extraña y dolorosa. Algo fuerte empezó a fluir por sus venas, y de repente, estalló con poder. Al final, el chico se sorprendió por el aura azul que rodeaba su cuerpo, aunque esta energía le parecía extraña. Su entrenador le explicó que esta era la energía latente en él, y cómo todo tenía esta energía oculta. Normalmente no interfiere con el mundo exterior, pero despertarla de alguna manera especial permitiría al héroe hacer que fluyera afuera. El joven tenía curiosidad sobre lo que pasaría después, así que el líder le explicó que pronto se sentiría cansado por no poder controlar su energía. Pero lo calmó diciendo que tomaría tiempo. Baek Mo-jung explicó al portador de la estrella muerta que ahora estaba en un estado de potenciación que le permitiría duplicar o triplicar su fuerza, permitiéndole escalar. A nuestro héroe le costaba procesar lo que oía. Su entrenador le dijo que lo entendería al intentarlo, así que le pidió que alcanzara el siguiente asidero, lo que le permitiría entender la explicación. Esto desconcertó a nuestro héroe. Al observar el objetivo y ver lo lejos que parecía, el joven se negó a cumplir con la tarea. Afirmando que no era capaz, declaró que ya era un esfuerzo para él mantenerse colgado durante tanto tiempo. Sin embargo, el líder le dijo que esto era trivial y que debería sentirse más cómodo mientras colgaba, ahora que estaba ante el despertar de su energía interior. Nuestro héroe se sorprendió por esas palabras, pero encontró razón en ellas, ya que a pesar de las dificultades iniciales, ahora le resultaba fácil mantenerse colgado tras el flujo. Y así, mientras comenzaba a preguntarse sobre su nueva fuerza, el líder le instó a darse prisa. Dicho esto, el joven decidió usar el asidero cerca de su pie para darse un apoyo, y así, tras respirar profundo, se lanzó hacia arriba, esforzándose al máximo por alcanzar el objetivo, hasta que finalmente logró agarrarse a algo. Para su sorpresa, este no era el asidero asignado. En realidad, el joven había alcanzado un objetivo más alto, y así, mientras el chico empezaba a gritar de alegría por su logro, el líder esbozó una leve sonrisa, ya que su punto había quedado demostrado. Mientras tanto, en otro tren, alguien estaba inquieto. El de los brazos de piedra temía que la dura prueba desanimara al joven héroe motivado. Pero cuando Blue dijo que confiaba totalmente en su líder, Taeduk se enfadó, ya que éste solo lo contradecía por gusto. Así empezaron a discutir otra vez, dejando a la mujer invisible irritada. Shin Seo-yul comentó que era por el bien de Ha En-bif para completar su entrenamiento avanzado, ya que solo quedaba medio mes. Aún así, su superior pensaba que era demasiado cruel para un adolescente que acababa de pasar por eventos traumáticos. La chica dijo que esto reforzaba su punto, ya que sobrevivir a tanto dolor le permitiría manejar el arma, ahorrándoles mucho entrenamiento futuro. A diferencia de la fuerza física, la fortaleza mental, clave para controlar la estrella muerta, requería tiempo para crecer, y si el héroe estaba mal entrenado, sería consumido por el parásito, masacrando a muchos inocentes. Mientras tanto, el joven héroe estaba asombrado por la energía interna que constantemente rejuvenecía su fuerza. Con eso, tenía fe en su cuerpo y estaba seguro de su capacidad para superar esta prueba. Cuando de repente comenzó a salir sangre del brazo del protagonista, el joven asustado cayó del tren con dolor, aterrizando en un lugar seguro que le impidió caer al fondo. Anbith empezó a temblar por el intenso dolor. Al notar su brazo sangrando y adolorido, le comunicó al entrenador sobre su lesión, diciendo que no podía moverse por el dolor. Por eso pidió un breve descanso para dar energía a su brazo y curarlo, pero el líder se negó y lo instó a seguir. Le dijo al héroe que no había sido mejorado mágicamente, solo había ganado mucha resistencia, y que tales lesiones eran inevitables en su cuerpo sin entrenar. El hombre dijo que el héroe tenía energía para soportar el dolor y subir rápido, y que estos eventos eran inevitables. Pero cuando el chico dijo que se había torcido el brazo antes de pedir ayuda, su entrenador le gritó que dejara de dar excusas. Este cambio repentino sorprendió mucho a nuestro héroe. Baek Mo-jung explicó que esto no era una prueba normal, sino de supervivencia, lo que significaba soportar un entrenamiento más duro para seguir vivo. El líder explicó cómo lo estaba entrenando por demanda de su madre, y que no lo detendría si decidía rendirse. Sin embargo, al ver que aún no podía controlar el poder de sus parásitos, aniquilaría el arma y al anfitrión para prevenir cualquier tragedia futura si alguna vez optaba por rendirse. Mientras el tren colgaba sobre el vacío, el chico suplicaba misericordia, prometiendo hacerlo mejor, y así aquí estaba otra vez esta lucha, y miró hacia arriba. Con eso, nuestro héroe se preparó, pero al hacerlo,
Algo comenzó a desgarrarse dentro de su pierna, haciéndolo rodar de espaldas en agonía. Mientras gritaba por el dolor en su pierna, Baek Mu-young le pidió que se perdonara y se rindiera, ya que no podría sobrevivir si no pasaba esta prueba. El joven intentó decir que tenía mucho dolor, cuando de repente pasó algo intrigante, mientras el tren empezaba a caer otra vez, dejando a nuestro héroe horrorizado. El líder le dijo que todo esto se usaría como si no pudiera crecer y tener un mes, y que la determinación era lo único que le quedaba al chico. A pesar de sus lágrimas y el dolor aquí afuera, es correcto ignorarlo y llegar a la cima, solo para ser golpeado por la agonía de nuevo, dejándolo sufriendo. El chico estaba muy molesto cuando el héroe pidió un tiempo muerto, afirmando que no podía volver a subir. Con eso, el hombre mostró una expresión de decepción antes de afirmar que había juzgado mal la situación, ya que asumió que el trauma por el que había pasado el joven lo habría hecho más fuerte. Para su sorpresa, eso lo hizo parecer un quejica. Nuestro héroe se impactó al escuchar que su madre estaría avergonzada de él. Al oír esto, la frustración empezó a acumularse. El líder se sorprendió al ver cómo de repente se le prohibía usar esas palabras. Haon-bit afirmó que el hombre no debería hablar de lo que no conocía, indicando que no tenía idea del sufrimiento que había soportado debido a su condición, lo que lo convirtió en una burla entre sus compañeros. El protagonista dijo que el líder no tenía derecho a hablar tan a la ligera sobre lo que pensaba su madre. Entonces, el jefe lo acusó de fingir sus heridas, y que a pesar del trauma de toda la vida que había sufrido, había usado el dolor como arma. Según el jefe, uno no se acostumbra fácilmente a rendirse, afirmando que el joven nunca hizo ningún esfuerzo debido a su lesión. Viendo cómo actuar como una persona fuerte era patético a los ojos de los demás, Baek Mu-young afirmó que el joven estaba utilizando esta táctica para obligar a otros a cumplir sus órdenes. Nuestro héroe intentó defenderse, pero fue agarrado por el cuello y le gritaron que dejara de pensar en el pasado y se centrara en el futuro próximo, donde debía esforzarse al máximo para sobrevivir. Al ser preguntado si iba a seguir pidiendo ayuda a los demás, el chico negó, afirmando que nunca había hecho tal cosa, asegurando que siempre hacía su mejor esfuerzo. Solo entonces recordó a uno de sus amigos que siempre lo ayudaba debido a su condición, pero esto también le recordó cómo una vez fue acosado por matones y cómo se quedó escondido mirando en silencio. Haon-bit estaba seguro de que nunca había pedido ayuda y de que hacía todo por su propia voluntad. Después de un breve momento, el líder se levantó y golpeó la pared del tren. Nuestro héroe quedó impactado cuando la estructura comenzó a temblar. Las ruedas empezaron a girar de nuevo mientras el tren seguía deslizándose hacia el abismo. Con eso dicho, el líder informó al aprendiz que el tren caería en 2 minutos y que era libre de decidir. Justo cuando iba a irse, Baek Mu-young le pidió a Haon-bit que dejara de excusarse por su pasado pecaminoso. Aunque es difícil admitir errores, siempre hay que enfrentar la verdad y aceptar la realidad como si se viviera toda la vida en el camino elegido. Entonces, le pidió al joven que mostrara determinación y enfrentara su débil yo del pasado, ya que era la única forma de mejorar. Al dejar de excusarse y corregir sus defectos, uno se convierte en alguien mejor que ha mejorado con el tiempo. Finalmente, el líder le pidió que decidiera rápido. Con eso, el joven cayó de rodillas mientras la estructura se movía de nuevo, el tren deslizándose lentamente hacia el abismo. Al llegar a la cima del tren, el líder de las sombras negras sacó su teléfono e hizo una rápida llamada sobre el escuadrón en espera. Después de colgar, el hombre instó al chico a subir rápidamente. Viendo que el tiempo apremiaba, el tren seguía deslizándose. Al notar esto, el entrenador decepcionado quiso informar del fracaso de su alumno por teléfono. Solo entonces notó rápidamente que una mano intentaba salir a la superficie agarrándose a la barra de metal. A pesar del dolor insoportable que recorría su cuerpo, hacía todo lo posible por subir. El que sufría admitió que el entrenador tenía razón sobre él y que siempre había usado su frágil condición como excusa para no esforzarse y recibir apoyo. Haon-bit solía utilizar su enfermedad para recibir asistencia cuando deseaba evadir una situación, ya que resultaba más sencillo que enfrentarse a ella. Ahora nuestro héroe estaba cansado de su vida. Cuando el tren cayó, su determinación se fortaleció. Lo invadió un fuerte deseo de cambiar su vida miserable. Al final, el joven no salió a tiempo. Sin embargo, el líder se sintió satisfecho por su determinación. Por el esfuerzo constante, nuestro héroe se desmayó. Empecé a caer al fondo con el tren. El hombre que vio esto esbozó una leve sonrisa, pues estaba satisfecho. Así, Baek Mu-young seguiría sirviendo al protagonista, ya que su verdadero entrenamiento comenzaría pronto. En otro lugar, donde había un capullo, algo empezó a moverse dentro hasta que finalmente rompió la seda. Y así, el que estaba dentro cayó al suelo mientras tosía todo el líquido extraño que había dentro. Había muchos otros capullos en este lugar.
Nuestro protagonista trataba de recuperar el aliento mientras se preguntaba sobre el fluido extraño que tenía encima. Al cuestionarse sobre su ubicación, recordando solo el incidente del tren, comenzó a examinar el líquido que goteaba sobre su cabeza. El confundido Ha-On-Bit se giró y encontró una araña gigante sobre su cabeza. Al verla, no lo podía creer y gritó. Horrorizado, le costaba procesar la razón detrás de la presencia de la enorme araña. En un movimiento de pánico, el joven comenzó a escanear la habitación, buscando una salida para huir de la escena. Solo entonces notó a otra persona de pie sobre la seda arriba, preguntándole por qué ya no estaba en su capullo. Le pareció bastante extraño, dado que la seda de araña suele ser un material estable. Mientras ella buscaba el alcance, nuestro sorprendido héroe le pidió a la chica que se identificara, dándose cuenta de que no había dicho su nombre. Se presentó como Baek Solmi, encargada de la recuperación del equipo, y quien sanó al protagonista tras su encuentro con los salvadores de la luz. Al escuchar esto, nuestro héroe se sorprendió mucho. Han-Bit pidió a Baek Salmi que alejara a la criatura, temiendo ser comido, pero ella lo tranquilizó asegurándole que la araña no era peligrosa. La araña fue presentada como Ara, quien había experimentado un repentino crecimiento y cuyas telarañas eran perfectas para la recuperación, por lo que aseguró al protagonista que este lugar era seguro y perfecto para sanar. Baek Solmi luego informó al protagonista que no debería salir, ya que pasarían algunos días aquí, antes de señalar lo adorable que era Heira. Esto lo dejó bastante molesto mientras empezaba a reflexionar sobre sus palabras. En ese momento el joven notó algo raro y pidió una explicación sobre por qué se quedarían aquí un tiempo breve. Esto hizo que Baek Seolmi notara que nadie le había informado al protagonista sobre el plan, y mientras se lo explicaba, él quedó desconcertado. Poco después, mientras arrastraban piedras, alguien urgió a Ha-On-Bit a apresurarse, diciendo que iba muy lento. El nuevo entrenador estaba descontento con el ritmo del joven, arrastrando un gran bloque de piedra hasta que finalmente cayó al suelo. Nuestro héroe, cubierto de sudor, afirmó que había alcanzado sus límites y que no sería capaz de superar esta prueba. Sin embargo, Taeduk le aseguró que el hecho de que aún pudiera hablar significaba que podía hacer más de este entrenamiento no letal antes de exigirle que se levantara y siguiera esforzándose hasta finalmente colapsar por el bien de ganar fuerza. Y con eso, el entrenador informó al aprendiz que para descansar tendría que avanzar con todas sus fuerzas antes de apartarlo de una patada. Así, el infernal entrenamiento del protagonista continuó. Tiempo después, despertó con gotas de agua. Ya. On-Bit se levantó rápido mientras alguien le explicaba que los humanos normales no podían usar su energía interna por su canal de letras obstruido, lo que significaba que el circuito de energía interna se bloquearía si se detiene el flujo de Leda. Blue dijo que una persona normal solo podía usar su energía interna rompiendo el bloqueo en su sistema. El espadachín luego confundió el entrenamiento preguntándole si sentía su energía interna. Antes de que nuestro héroe pudiera procesar lo que pasaba, Blue rápidamente se movió y le dio un fuerte golpe en la frente, lanzándolo varios metros atrás. Luego, Blue preguntó al golpeado si logró sentir la energía interna mostrada. El llorón que preguntó por qué lo golpeaban fue bombardeado con una bebida dirigida a su estómago por el espadachín, quien luego se preparó antes de dar el golpe final que envió a nuestro héroe volando hacia los árboles con tal velocidad que los atravesó antes de estrellarse contra el más grande. Más adentro del bosque, Blue intentaba hacer que ciertos puntos sensibles a la energía interna fueran más receptivos para Lete. El joven afirmó que ya no podía soportarlo, y aunque entendía los motivos del hombre, pidió otro método de entrenamiento. Blue afirmó que entendía muy bien el dolor del joven, alegando que era una lucha que todos debían enfrentar, y que podía tomarse su tiempo, ya que solo necesitaban atacar el mismo punto una y otra vez para hacer que la energía interna estallara. El espadachín sediento de sangre confiaba en su método. Más tarde, en otro lugar, una dama admiraba la vista elegante. Sacó su teléfono de su bolso caro y preguntó al otro lado de la línea si alguien la contactaba. Ella creyó que quien llamaba estaba preocupado porque ella acabara con Midori Sour, pero al oír que lo negaban, pidió a la otra parte ir al grano. La dama dijo que estaba molesta por Kwak Han-jun y que no tenía energía para hablar. Así que, mientras disfrutaba de su vino, le contaron cómo fallaron en su misión a pesar de la primera que hicieron. Al ser informada sobre el siguiente paso, se asombró porque incluía un artículo caro. La señora enfadada afirmó que sus sirvientes eran inútiles y sin habilidades. Estaba decidida a juzgar al interlocutor por su fracaso, y al dejar el teléfono, la mujer llamó a su sirviente, exigiéndole localizar a una persona específica en el extranjero. Ella dijo que era un trabajo sencillo que no requería mucho esfuerzo del matón, antes de aconsejarle firmemente que eliminara todos sus rastros. Con eso, el ser llamado Esi fue a cumplir las órdenes de su ama. Tiempo después, alguien intentaba despertar a nuestro héroe.
Jin So-yul le pidió que dejara de estar en la cama y la acompañara. Le recordó que su prioridad ahora debía ser fortalecerse físicamente y dominar mejor la energía interna, afirmando que por eso tomarían lecciones de combate cuerpo a cuerpo en lugar del entrenamiento regular, ya que el conocimiento de combate sería útil más adelante. Dicho esto, ella le lanzó un objeto que era un arma de fuego real con balas de goma, viendo que necesitaba familiarizarse con la estrella muerta, lo que significaba saber usar un arma. Haon-bit dudaba de que necesitara aprender artes marciales, ya que controlar la energía interna y practicar puntería parecía más adecuado. Solo entonces un proyectil rápido le arrancó un pequeño trozo de la cara. Mientras nuestro héroe sangraba y sentía dolor, la chica expresó lo molesta que estaba porque el chico pensaba que sus lecciones eran inútiles. Sin embargo, no pudo evitar resonar con su lógica, viendo cómo él estaba en posesión de un gran arma. Y mientras intentaba aclarar el malentendido, afirmó que a pesar de sus enormes ventajas contra los humanos normales, al enfrentarse a alguien que usa lete, sería inmediatamente aniquilado, especialmente si su oponente tiene un buen juego defensivo. Shin So-yul bombardeó al joven con balas de goma, explicándole lo impotente que era y afirmando que cualquier pequeña apertura le daría ventaja en una pelea, mientras lo alejaba con fuerza. Entonces, tras su argumento, le preguntó al joven si su entrenamiento era inútil. El entrenador luego le preguntó cómo esperaba el resultado de un tiroteo. Mientras ella le apuntaba, nuestro héroe intentó defenderse, pero fue alcanzado por una bala de goma a corta distancia. Poco después, el protagonista luchaba en el dominio de la curación, y la chica le pidió que se mantuviera consciente mientras llamaba a su asistente, Araña. El chico golpeado, que quiere aprender de forma normal, fue cubierto con seda de araña. La antorcha brillaba intensamente. La energía interna circulará en el cuerpo del huésped del parásito cuando el circuito se desbloquee. Si uno usa poca letra, las partículas reaccionan de forma extraña con el entorno. Este fenómeno se llama activación de energía o letrización. De acuerdo con el guardián de la biblioteca, Kim Ju-jong, Haon-bit expresó que comprendía al hombre. Sin embargo, al solicitarle que aclarara nuevamente, el hombre utilizó su extensa biblioteca de conocimientos y activó un marcador, extrayendo un voluminoso tomo sobre los fundamentos de la energía interna, dejando al joven asombrado. Poco después, se había desplegado una impresión. Con eso, el bibliotecario cerró el libro mientras sus páginas se fusionaban con el cuerpo del héroe confundido. Haon-bit se sorprendió al volverse bastante conocedor del tema de repente. Kim Ju-jong explicó que era un usuario avanzado de energía que podía moldear sus poderes para transferir conocimiento a la mente de alguien. Sin embargo, uno debía revisar esta información constantemente, o corría el riesgo de olvidarla. Al ver que el joven parecía haber comprendido todo en el papel, el guardián de la biblioteca decidió iniciar la parte práctica. Mientras tanto, alguien llamó a la puerta. El líder del equipo le preguntó al hombre por qué estaba despierto tan tarde. Este afirmó que no podía dormir en paz, ya que no tenía la capacidad de soñar. Chaeo Ji-han, el profesor de Daon, dijo que aunque tomaba pastillas para dormir por orden médica, la llegada del líder del equipo probablemente lo mantendría despierto. Al principio, Baek dijo que era una visita normal, pero el erudito sabía que no y le pidió que fuera directo al punto, preguntando al líder del equipo si quería cumplir con la tarea pendiente. Ya había terminado todo lo suyo, solo para que el hombre dijera que esto era trivial y que deberían tomar un café juntos. Chaeo Ji-han se dio cuenta de inmediato de que su amigo había descubierto algo y le pidió que lo compartiera. Y así le contó cómo encontró un buen testigo para el caso de Heo-hun. Esto hizo reír al anciano, ya que esas palabras habían fallado antes. Sin embargo, el líder del equipo dijo que era normal fallar tras muchas victorias. El profesor habló sobre la gran explosión, diciendo que si la tragedia pasara otra vez, nuestro héroe seguramente encontraría su fin. Solo para que el empleador lo tranquilizara y afirmara firmemente que su nuevo empleado no era el típico adolescente. El bibliotecario le explicó al protagonista cómo la leterización consiste en dar forma física a la energía dentro o fuera del cuerpo, y que el agua era fácil de controlar con ella, diciéndole al chico que estaba luchando que usar la energía interna en el elemento lo convertiría en gotas. Al final, el chico no pudo completar la tarea porque no sabía el procedimiento correcto, así que pidió más tiempo para controlar el agua. Sin embargo, el guardián de la biblioteca se fue, decidiendo que seguirían la lección mañana. Tras recuperar el aliento, Haon-bit preguntó al hombre si usaba el método correcto. El bibliotecario pidió más detalles. El chico explicó que, al pensar en su entrenamiento, lo vio como un fracaso, y que aunque hizo su mejor esfuerzo, seguramente fallaría en dominar su arma a tiempo. Así que se disculpó por desperdiciar su esfuerzo, debido a su inutilidad. Nuestro héroe se sorprendió, ya que el bibliotecario afirmó que no era tan impotente. Kim explicó que el joven, a pesar de fallar, tenía el tiempo de recuperación más corto visto, y mejoraba lentamente, aunque todos dudaban de él al inicio. Aún después, el chico seguía dudando, ya que no lograba controlar la energía interna.
Esto llevó al bibliotecario a comparar el entrenamiento de letras con un laberinto oscuro. Como el resto del equipo, el chico debía explorar este laberinto neuronal, solo, y tropezar con callejones sin salida antes de lograr el éxito. Las palabras del hombre quedaron profundamente grabadas en el protagonista, ya que afirmó que fallar en las pruebas era trivial si uno intentaba de nuevo para aprender, por lo que le pidió que no se esforzara demasiado al límite para crecer, ya que al final, el estado de impotencia que lo encadenaba ciertamente se rompería y lo dejaría correr libre. Algún tiempo después, en otro lugar, nuestro héroe se encontraba trotando. Luego comenzó a pensar en la evolución mientras avanzaba rápidamente, que era algo difícil de lograr, ya que fue fácilmente derrotado por Blue. A pesar del duro entrenamiento al que fue sometido, le costaba mejorar. Al ver cómo el segundo más allá del hombre intentaba llegar a un nuevo nivel, se vería afectado por un gran fracaso que lo devolvería al inicio. Aún así, esos asuntos se volvieron triviales para el protagonista. Ha-On-Beat estaba decidido a ser más fuerte. Sabía que la falta de certeza lo llevaría a su fin sin lograr un nuevo nivel, así que el joven estaba más decidido que nunca a no mostrar vacilación para finalmente alcanzar un nuevo nivel y ser más fuerte. Ha-On-Beat sabía muy bien que no importaba que estuviera destinado a fallar. Muchas veces, como aún tenía algo de fuerza sellada dentro de él, nuestro héroe estaba decidido a tener éxito para finalmente evolucionar. Y así, lleno de pasión, quien se superó soltó un feroz rugido al llegar a la cima. Durante la práctica de tiro, ninguna lata fue alcanzada. Cuando llegó el momento de practicar combate cuerpo a cuerpo, el adolescente se mantuvo firme. El entrenamiento se volvió más infernal, pero el protagonista siguió progresando y adaptándose a las dificultades, solo para que sus entrenadores idearan conceptos aún más locos para que mejorara. Con el tiempo, las manos del protagonista se volvieron más firmes, permitiéndole finalmente acertar en su objetivo con éxito. Y así, cuando la lata cayó al suelo, el joven se volvió hacia su instructor, quien lo alabó con un gesto, dejándolo bastante contento. Tiempo después, en la cueva, el bibliotecario le dijo al chico que se vaciara de pensamientos y se enfocara en su entorno para controlar mejor la energía. Luego le pidió que intentara controlarlo y percibirlo girando, mientras lentamente rodea su cuerpo. Pero al ver cómo el protagonista seguía sus instrucciones perfectamente, el guardián de la biblioteca esbozó una sonrisa y lo felicitó por haber pasado su entrenamiento. Algún tiempo después, el espadachín tenía al joven de rodillas y afirmó que solo estaba perdiendo su tiempo si no cambiaba sus tácticas, así que le recordó que debía intentar percibir la carta con todo su cuerpo, no solo con su visión. El hombre afirmó al chico, mientras lo golpeaba con la espada una vez más, que nunca detendría la circulación de su energía a este ritmo. Dicho esto, el portador del arma comenzó a sangrar. El joven exhausto entonces cayó de rodillas mientras intentaba desesperadamente recuperar el aliento. Al ver esto, el instructor decidió terminar la lección de hoy, exigiendo que su alumno fuera a curarse. Pero mientras se alejaba, su atención fue repentinamente captada por nuestro héroe, quien se puso de pie y pidió una prueba más. El joven, que adoptó una posición defensiva, afirmó que no fallaría como las otras veces. Al ver esto, Blue aceptó intentarlo una última vez, y así se preparó y le pidió al joven que se esforzara y enterrara su ataque. Nuestro héroe, seguro de su capacidad para tener éxito, decidió no depender de sus ojos, lo que le permitió percibir el flujo de energía que se dirigía hacia él. La carta entrante se sentía como un viento suave. Nuestro héroe notó que esta energía era del espadachín que lo atacaba, y tras leer rápido el flujo, predijo cuándo sería golpeado e intentó bloquearlo, solo para ser lanzado por los aires, con su sangre saliendo. Aún así, el que envió a nuestro héroe volando, esbozó una sonrisa y lo elogió por haber pasado su entrenamiento. Dicho esto, el inconsciente Ha-On-Beat luego cayó de una araña. Baek Solmi, asombrada de verlo de pie tan pronto, le sugirió descansar más, pero él afirmó que no era necesario y que ya estaba lo bastante sano para salir a correr un poco, mientras él aseguraba a la joven que se giró con ansiedad, señalando cuánto había mejorado. Sin embargo, cuando el joven musculoso explicó que no sentía ninguna mejora, de repente fue golpeado con una mochila. La persona que lanzó la mochila lo acusó de coquetear con su superior tras mejorar, pero el chico y la chica negaron que fuera así. Mientras intentaban explicarle a la chica que no le importaba, ella les pidió que recogieran sus cosas y esperaran frente a la sede, lo cual intrigó a nuestro héroe, ya que su entrenamiento seguía incompleto. Para su sorpresa se reveló que se dirigían al Himalaya. Jin Soyul afirmó que el chico había pasado suficiente tiempo dentro del escondite y que necesitaba tomar un poco de aire fresco. Algún tiempo después, al pie de las montañas del Himalaya, el lugar estaba bastante animado. Al poner pie allí, el protagonista no tenía idea de su ubicación, así que el superior le explicó que estaban en Nepal, que era un pueblo al pie de las montañas. El chico se asombró al no estar rodeado de coreanos como siempre. Aún así, se intrigó al ver cómo deberían estar practicando el entrenamiento habitual en ese momento.
Shin So-yul le dijo que ya había terminado esos entrenamientos y solo le faltaba el último. Esto confundió a nuestro héroe, así que el guardián de la biblioteca explicó que iban a instalar un escudo en su corazón para purificar la energía corrupta de la estrella muerta, evitando que consumiera al joven, quien podría controlarla perfectamente. Después de las palabras, el hombre afirmó que, basándose en la energía interna del chico, estaban contrarreloj y que un maestro instalaría el escudo aquí en el Himalaya. Y así, poco después de que nuestros héroes subieran al camión, el escudo no atará al parásito, solo demorará sus efectos a un futuro lejano. Aún después, Ha-on-bit aún podría usar su energía interna, lo que podría permitirle superar la estrella muerta mientras está sellado. Por eso, el líder de las sombras oscuras fue a buscar al maestro y pidió a sus hombres reunirse en una villa específica para recibir actualizaciones. Tras golpear la puerta un rato, el protagonista la abrió e informó que la villa estaba vacía, haciendo pensar a los demás que habían llegado temprano y debían esperar abajo. Cuando el bibliotecario mencionó lo frío que estaba en la villa, su colega encendió la chimenea. Luego revisó cómo estaba el protagonista con su control de energía. Ha-on-bit dijo que realmente necesitaba mejorar, ya que estabilizar la energía era complicado, pues la energía se disiparía si se distraía. El hombre que le pidió acercarse afirmó que se convertiría en un reflejo inconsciente. Decidió proyectar un hechizo de fortalecimiento de energía interna en el cerebro del niño en caso de emergencia, ya que no se debe usar energía antes del procedimiento, solo para que el héroe afirmara alegremente que tenía aliados confiables, por lo que no debería recurrir a ello. Shin So-yul planteó el escenario en el que todo sale mal, afirmando que nadie estaba a salvo fuera del cuartel general, y que el chico siempre debía estar alerta para no ser tomado por sorpresa. Cuando de repente se oyó un sonido afuera, había un agujero de conejo en el suelo, y de él salió alguien feliz de llegar a tiempo. Era el líder, quien llegó con Yu Hee-sung, el usuario de meteoros, y Jung Ju-hun, quien crea agujeros de conejo. Al presentar al jefe, los chicos se apresuraron a abrazar al recién llegado. De repente, el jefe notó cuánto había crecido el nuevo recluta. Ha-on-bit dijo que no había escatimado esfuerzos, dejando al hombre satisfecho. Luego, Shin So-yul preguntó si había encontrado al maestro, y él pidió a sus hombres entrar para darles una breve explicación. Según el líder, el maestro era Hee-hun, una persona muy misteriosa y reservada, instruida por los mejores, conocidos por tener poderes protectores. El clan de la Sombra Negra intentó contactar al maestro varias veces, pero dejaron de buscarlo al no poder encontrarlo. Sin embargo, en este momento crucial, Ha-hun fue visto de nuevo en las montañas. Las fuentes del plan les hicieron pensar que el maestro solo apareció 2 veces en el pueblo, antes de desaparecer en la noche. Siguiendo el rastro del hombre, el líder y sus aliados llegaron al corazón de las montañas, y aunque estaban seguros de que lo hallarían al final de las huellas, el rastro de Ha-hun se desvaneció de repente. En algún momento, y a pesar de sus mejores esfuerzos en buscar en el área, los 3 hombres decidieron recibir una señal de vida que había exportado. Shin So-yul se sorprendió al ver que existía un hombre que podía escapar del superior sin dejar rastro. El custodio de la biblioteca señaló que el maestro, al regresar en busca de alimento, deseaba que creyeran que se ocultaba, no que estaba escapando. Jung Ju-hun estuvo de acuerdo, indicando que había algo inusual en las formaciones rocosas del paraje desolado, donde no encontraron ningún rastro. Con eso, el líder decidió asignar la tarea de rastreo a la más competente, que era Shin So-yul. Esto molestó a la chica, ya que quería relajarse y realizar tareas sencillas. Poco después de iniciar la búsqueda, el invocador del agujero de conejo indicó a la mujer invisible la ubicación. Luego, su círculo mágico empezó a reaccionar a algo. Al ver que el punto donde estaba era sospechoso, pidió a los demás acercarse. Tras examinar la roca, Shin So-yul dijo que estaban en el lugar correcto. Ella solicitó al bibliotecario investigar la extraña energía oscilante. A diferencia de los demás, tras un vistazo rápido, Kim Ju-jong dijo que era una barrera similar a la vista en libros, y que el objetivo debió usarla para esconderse. Cuando le preguntaron si podía alcanzarlo, el bibliotecario dijo que era difícil, pero que podrían entrar haciendo un agujero pequeño que alguien tendría que sostener. Entonces a Chung Ju-hun le asignaron mantener la barrera abierta, lo que lo molestó un poco mientras intentaba rechazarla, pero el hombre lo ignoró y trató de abrirla. Poco después, aparecieron algunas runas en la roca. La piedra comenzó a agrietarse antes de finalmente explotar en pedazos. Poco después, todo se quedó en silencio, y nuestro héroe rápidamente notó que estaba nevando. Todos estaban confundidos sobre si habían entrado. Era pronto para que la chica dijera que este lugar se sentía distinto, ya que uno de sus colegas comentó que este amplio lugar era más similar al resto de la montaña. Solo entonces notó algo extraño frente a él. Nuestros héroes se encontraron frente a una cueva gigante. Al ver esto, el líder corrigió su sonrisa, al darse cuenta de que había esperado ver una casa adecuada.
Con eso, comenzó a preguntarse qué había preparado el de las 3 llaves para ellos dentro. Un lugar así era mejor referido como una mazmorra. Esto hizo que la chica se preguntara sobre la humanidad del hombre, al ver cómo había creado algo tan inmenso. El líder indicó que este lugar era muy espacioso para una sola persona. El héroe comprendió por qué el hombre conseguía tanta comida. Con eso, el jefe pidió a sus hombres que se formaran mientras entraban en un dominio poco acogedor. Les pidió que fueran silenciosos mientras dividía sus posiciones. El guardián de la biblioteca luego le dijo al héroe que volviera al campamento base si se perdía, ya que era más seguro que intentar reunirse con el equipo. Y justo cuando Hanbit afirmó que entendía el plan, algo comenzó a moverse desde debajo de la nieve. Así, un enorme brazo de piedra se alzó repentinamente del suelo. Una criatura colosal procedió a hacer su entrada. Todos quedaron asombrados, ya que ahora estaban frente a un golem gigante. Esto confundió particularmente a Jin y Yul, pero al observar bien al monstruo, se sintió alerta e instó a todos a retirarse. Justo antes de atacar, el protagonista evitó una muerte aplastante por poco. Su mano izquierda fue volada, ya que el monstruo era ridículamente rápido a pesar de su tamaño enorme. Poco después, nuestro héroe fue atacado una vez más por un golpe devastador. Sin embargo, el golem no se sorprendió tanto, ya que el bibliotecario logró agarrar al chico asustado en el último segundo. Después de poner su mano en el suelo, el usuario del meteoro activó su poder. Una vez listo, lanzó su meteoro con fuerza, atravesando el cráneo del golem de lado a lado. Con un chasquido rápido de dedos, el usuario de energía interna detonó su proyectil, proclamando con orgullo que el tamaño no era nada ante la habilidad. Poco después, el joven notó que había hablado muy rápido. Aún así, nuestros héroes siguieron esquivando golpes devastadores. Tras el sorprendente movimiento del monstruo sin cabeza y su rápida regeneración, la chica usó su poder para localizar con precisión el núcleo del golem. Justo cuando alertó al jefe de su ubicación precisa, el monstruo lanzó un golpe devastador del que Jin So-yul apenas logró escapar. Sin embargo, en ese momento, se encontró bajo ataque una vez más. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, un relámpago negro ocurrió. Así de repente, el núcleo del monstruo gigantesco había sido desintegrado. El golem se había hecho pedazos. Así, el líder logró fácilmente derrotar al guardián colosal. El hombre agradeció y revisó a su subordinada y la ayudó a levantarse. La chica, confundida por la aparición del monstruo gigante, no veía ninguna alma cerca. Su colega le explicó que era una trampa automática para intrusos. Al preguntarle si era normal que el monstruo destruido hiciera ruidos, el bibliotecario confundido se acercó a la criatura para examinarlo. De repente, surgieron runas sobre ella. Al verlas, intentó avisar a su amigo del peligro, solo para que la roca se agrietara y explotara espectacularmente. Todo pasó a una velocidad increíble. Nuestro héroe, sin tiempo para reaccionar, desapareció de repente. Solo quedó el viento con las rocas y la nieve. Todo parecía en calma, ya que, tras esta gran ola de energía, nuestros héroes desaparecieron, mientras, en otro lugar, hubo varios destellos de luz. Fue allí donde apareció el usuario que buscabas. Gritamos en la cueva, esperando respuesta. Mientras caminaba, de repente tropezó con algo. Al ver que era un cráneo humano, el joven horrorizado gritó de terror. Se sorprendió más cuando su compañero apareció detrás y le llamó la atención por gritar tan fuerte, ya que ninguna de las sombras negras había sido dañada. El pelirrojo estaba confundido sobre por qué fueron teletransportados aquí. El guardián de la biblioteca explicó que era una trampa que se activa al destruir al golem, teletransportando a toda criatura viva cerca de esta cueva. Kim Yu-yang explicó que este sitio, hecho para atrapar a quienes fueran lo bastante fuertes para destruir al guardián, impediría a cualquiera dentro usar sus poderes. Aunque la chica estaba molesta, el chico quedó horrorizado. Como los huesos no eran solo decoraciones, el líder pidió a su equipo que se mantuviera positivo, afirmando que de todos modos se habrían perdido si usaban la entrada principal de la cueva. Lo que parecía un sinsentido enfureció a Jin So-yul al ver los huesos como una mala señal. Sin embargo, el hombre la tranquilizó asegurándole que no morirían de hambre, señalando los indicios de que este lugar fue visitado recientemente. Según el líder, cada vez que alguien es teletransportado dentro de la cueva, alguien en particular seguramente vendría a verlos. Afirmó que si el culpable no era otro que Hanun, habrían ahorrado mucho tiempo buscándolo. En ese momento, el líder notó que les faltaba la parte más crucial de su misión, dejando a la chica confundida. Mientras tanto, la teletransportación, corrompida por la energía oscura del arma, hizo que nuestro héroe cayera en otro lugar, pero pronto logró levantarse de nuevo. Poco después, el joven solo halló silencio y comenzó a llamar a sus amigos. Para su sorpresa, no había rastro de los demás sombras negras. Solo entonces notó un movimiento repentino. Ha-on-bid, que se dio la vuelta pensando que el jefe estaba detrás de él, se encontró frente a un perro espantoso y de aspecto poderoso.
Nuestro héroe, con dificultades para procesar todo, saludó a la bestia sedienta de sangre. Intentó salir de allí, pero al ver al monstruo babear, entendió que era presa ante un depredador. El sabueso se movió rápido, pero el chico, que predijo el ataque, lo esquivó al final. El lobo retrocedió unos pasos antes de lanzarse contra nuestro héroe otra vez y falló por 1 centímetro. Molesto, Haon Beat empezó a contraatacar pateando al monstruo en la cabeza. Sin embargo, la bestia se recuperó rápido antes de atacar. Otra vez, el chico alerta esquivó el poder aterrador de la bestia al final. El ataque que esquivó fue tan fuerte que pudo destrozar un pilar inmenso. El protagonista quedó impresionado por este poder, dándose cuenta de que no era una bestia normal. Justo cuando planeaba su estrategia para tener éxito, algo surgió de la oscuridad detrás de él e intentó atraparlo por sorpresa. Así, nuestro héroe comenzó a sangrar. Haon Beat intentó inmediatamente ganar algo de distancia. Tuvo la desagradable sorpresa de descubrir que había más de un lobo dentro de esta cueva, y comenzó a preguntarse cuál sería su próximo movimiento, ya que cualquier error resultaría en su muerte. En ese momento, el joven recordó las palabras de su superior, afirmando que él era responsable de cuidar su propia espalda y que no tenía derecho a quejarse si alguna vez lo mataban. El protagonista se sintió molesto al ver que actuaba como su yo débil del pasado. Estaba enfadado consigo mismo por casi rendirse antes de intentarlo frente a estos monstruos, obviamente más débiles que sus entrenadores, así que decidió usar la técnica de emergencia que le dio el bibliotecario. Mientras se concentraba para activarlo, un monstruo intentó atacarlo por detrás, y así, la sangre fue derramada. El sabueso cayó al suelo. Solo entonces se dio cuenta de lo que realmente había sucedido, ya que el chico logró salir del ataque sano y salvo usando su nueva técnica. Haon Beat estaba orgulloso de sí mismo por haber utilizado el fortalecimiento de letras, que era un movimiento básico que le permitía reforzar la fuerza de un objeto y hacer que ejerciera más fuerza cuanto más concentraba energía en él. Al observar que la técnica funcionó exitosamente, nuestro valiente héroe, quien fue atacado por un feroz lobo, se percató de que tenía la capacidad de manejar a las bestias mientras golpeaba a una con un poder impresionante, derribándola de un solo y contundente golpe. Haon Beat se esforzó por recuperar el aliento, luego entró en pánico al ver que su carta se disipaba en el entorno, lo que le instó a contenerla. Una de las bestias aprovechó la distracción para embestir al protagonista y derribarlo. El monstruo no había terminado, ya que lanzó un ataque poderoso otra vez, solo para ser bloqueado por el joven, quien mantuvo sus mandíbulas cerradas al final. El héroe elogió al monstruo por su fuerza y afirmó que si seguía actuando con tanta violencia, no tendría más remedio que humillarlo. Mientras lo lanzaba por los aires, el animal se aterrorizó por el salvaje. El usuario de la carta lo agarró por la cabeza y se disculpó antes de golpearlo sin piedad. El joven mostró una ferocidad extrema, decidido a sobrevivir. Tras asegurarse de que el monstruo no pudiera moverse, el protagonista se sentó. Estaba particularmente feliz al ver cómo había logrado derribar a un perro tan enorme. Con eso, decidió seguir las instrucciones que le habían dado y retirarse al agujero de conejo. De repente, un escalofrío recorrió su espalda al sentir que algo se acercaba. Los 3 nuevos oponentes que aparecieron rodearon al adolescente. Esto le hizo reír incrédulo, al ver que aún no estaba a salvo mientras muchos conocidos empezaban a salir de las sombras, y sin embargo, no tenía miedo. De hecho, el joven se encontraba bastante feliz con la oportunidad de derribar más lobos. Mientras tanto, en otra parte de la cueva, los aliados del joven lo estaban buscando, solo para darse cuenta de que no estaba con ellos en la celda. El guardián de la biblioteca notó que el chico quizás terminó en otro sitio porque su parásito se enredó al teletransportarse. Entonces, la chica se alertó e instó a su líder a actuar. Pero el hombre le aseguró que Hanun no querría ayudarlos, ya que serían intrusos que habrían dañado su cueva. Jin So-yul insistió en que la seguridad del protagonista importaba más que los daños a la propiedad, pero el líder le recordó que no podían perder el escudo. Afirmó que, aunque la tarea era difícil, debían completarla y reunir lo adquirido o arriesgarse a arruinar toda la operación. Según el jefe, su nuevo recluta debería poder defenderse y luego también intentar cumplir su parte del trabajo. De repente, alguien se acercó a la cueva. Esa persona estaba muy enojada y apresurada. El hombre, frustrado porque su ubicación fue descubierta, pateó las barras con ira mientras instaba a sus prisioneros a retroceder ya que caerían sobre ellos. Solo entonces notó algo extraño. El hombre que apuntaba con el rifle a nuestros héroes no era otro que el guardián. Hun Nun se dio cuenta de que faltaba uno de los intrusos. Con eso, les gritó furioso, exigiendo respuestas y amenazando con dejarlos solos atrapados en la celda. El líder reconoció de inmediato al guardián como aquel que habían estado buscando. Al ver que el que estaba de guardia parecía estar congelándose, le ofreció su abrigo para mantenerlo caliente.
De repente, aparecieron agujeros en la tela, y el hombre que disparó al abrigo instó a los prisioneros a revelar dónde estaba su aliado. Mientras tanto, empezó a lamentar su caro abrigo. El hombre explicó al maestro cómo se separaron del protagonista durante la teleportación. Al oír esto, Hanun afirmó con enojo que el hombre mentía, ya que había contado 5 personas apareciendo en la celda. ¿Cuál de ellos? Intrigado, Jin Soyul explicó al que sostenía el arma que vinieron para pedir su ayuda. No tenían razón para ocultar la verdad, e incluso propusieron usar un detector de mentiras. El bibliotecario le contó a Hanun que su amigo era el anfitrión de la estrella muerta y que no pudieron contenerla, así que necesitaban su ayuda. Sin embargo, al pedirle ayuda, el hombre se rió a carcajadas. Dijo que cierto grupo estaba loco y era muy terco. El usuario del meteorito intentó asegurar que no pertenecían a ese grupo, pero no le creyeron. Hanun aseguró a sus prisioneros que dejar escapar a uno sería inútil, ya que esta peligrosa cueva estaba bajo su control. Dijo que los lobos Muchi eran feroces y que un destino fatal esperaba a su camarada, quien hacía su mejor esfuerzo para moverse entre los monstruos. Finalmente, uno de ellos logró arrastrar al protagonista. Nuestro héroe, abrumado de repente, agarró el colmillo del monstruo, lo sacó y lo apuñaló para sobrevivir. Haon Bit repitió las acciones violentas varias veces, ya que deseaba escapar de este lugar con vida. Cubierto de sangre, intentó recuperar el aliento. Al ver las masacres brutales, la bestia retrocedió lentamente. Esto alegró a Haon Bit. Necesitando un descanso urgente, Haon Bit se preguntó qué tan profundo estaba en la cueva. Pensó que la parte más profunda era la más fría, lo que indicaba que se acercaba. Tras unos pasos, el asombro se reflejó en su rostro al ver una vista increíble. Haon Bit se apresuró a revisarlo. Se preguntó si el lago donde estaba parado se había congelado hace poco. Pensando que estaba en el centro de la cueva, esto le dejó muy complacido, ya que elegir el camino correcto le permitiría encontrar una salida. Por lo tanto, decidió tomar el camino más corto. Mientras corría hacia la libertad, el hielo comenzó a agrietarse. Nuestro héroe se alertó cuando algo grande emergió del lago helado. El curioso se giró, solo para ver un alto pilar de hielo detrás. La estructura de hielo empezó a moverse y de repente abrió la boca. Así, el colosal monstruo de hielo emergió con un rugido feroz. Nuestro héroe se halló en una situación complicada, al estar por enfrentarse a un gigante. El que peleó contra el golem de piedra se sintió molesto por enfrentar a su versión congelada. El monstruo desapareció de repente. Nuestro héroe esquivó el ataque sorpresa a tiempo. Haon Bit se dio cuenta de inmediato de que su oponente no era como el que enfrentó en la entrada de la cueva. Al ver que estaba siendo fácilmente superado, decidió escapar atravesando una pequeña cueva en la que el monstruo gigante no podría entrar. Entonces la criatura levantó su brazo y lanzó un ataque de picos de hielo hacia su oponente. El chico que no pudo escapar del hielo intentó bloquearlo antes de caer al suelo. Haon Bit comenzó a temblar ya que de alguna manera había escapado de una muerte por empalamiento. Este nivel de poder asombró bastante a nuestro héroe. El golem de hielo entonces lanzó otro ataque, y poco después, nuestro héroe se encontró tosiendo sangre y gritando de dolor tras ser aplastado por el gigante de hielo. El capturado no tuvo más remedio que reconocer el poder superior del monstruo. Este lo levantó con una mano fría que comenzó a disipar su conciencia. En ese momento, nuestro héroe pensó en cerrar los ojos pacíficamente al ver cómo iba a encontrar su fin en un lugar tan bajo. Haon Bit gritó a la estrella muerta dentro de él pidiendo ayuda porque estaba decidido a sobrevivir para finalmente descubrir la verdad y vengarse de los salvadores de la luz. Con eso dicho, el joven comenzó a suplicar al parásito por ayuda, ya que quería sostener el arma en su mano, tal como en su primer encuentro, pero en ese momento, el monstruo desató su ataque final. Y así, tras un breve silencio, el monstruo que se creía victorioso notó algo curioso cuando una llama negra empezaba a quemar lentamente su brazo de hielo. Poco después, la esfera oscura se había formado. Así, el poderoso monstruo fue destruido por un potente rayo de oscuridad. Con eso, el golem de hielo se redujo a fragmentos inertes que comenzaron a llover sobre el suelo. Mientras tanto, el protagonista, que tenía un gran trozo de hielo en el pecho, lo destruyó sin dificultad. La entidad se quejó de lo complicado que era controlar un cuerpo. Aún así, la estrella muerta estaba contenta de haberse manifestado, finalmente libre para causar estragos con su oponente. Al ser derribado, el recipiente volvió al suelo, respiró hondo y sintió toda la energía oscura del corazón. Esto complació mucho a quien controlaba. Sin embargo, mientras pensaba en algunos asuntos, el hielo empezó a moverse otra vez. Comenzó a reunirse para que el monstruo retomara forma con la energía oscura. Quien notó esto, permaneció impasible y disparó unas cuantas balas que destrozaron al golem en pedazos. Comenzó a preguntarse si había una manera de neutralizar al golem, que seguramente carecía de astucia.
Solo entonces se alertó mientras saltaba para evadir las púas de hielo que surgían del suelo. Esto asombró mucho al anfitrión, y así siguió evadiendo los pilares que se alzaban y usándolos como apoyo para saltar más alto. El iceberg seguía elevándose desde el suelo a gran velocidad, permitiendo al monstruo invocar su infierno de hielo. El protagonista lo encontró interesante. En ese momento, vio una torre alzándose del suelo. El golem Cast revivió y soltó un feroz rugido. El controlador se alertó, pues estaba por hacer un nuevo movimiento. Así, una tormenta de nieve se desató, lanzando un viento tan fuerte que empezó a abrirse camino entre los gruesos picos de hielo, usando a nuestro héroe como la punta de su lanza. Aún así, el protagonista no sufrió mucho daño, pero estaba cubierto por una capa gruesa de hielo. Al ver cómo el monstruo intentaba congelar sus venas, el portador del arma decidió contraatacar derritiendo el hielo sobre él con llama negra. El golem aún tenía trucos cuando inquietó a nuestro héroe formando dos grandes bolas de hielo en sus manos. Al alcanzar el tamaño necesario, las esferas se desintegraron en fragmentos voladores, desatando el ataque llamado picos de hielo. El protagonista logró sobrevivir al ataque, pero quedó muy molesto mientras comenzaba a pensar en una manera de derrotar al golem. Con eso, comenzó a recordar las acciones pasadas del jefe que le permitieron vencer al golem de piedra. Al notar que debía haber destruido el núcleo del gigante, el portador del arma se preparó y golpeó la estrella de hielo con todas sus fuerzas, destruyendo la mitad de un solo golpe. Sin embargo, el parásito no había terminado, ya que siguió bombardeándolo con ataques fuertes hasta que no quedó nada en su camino. Con eso, empezó a preguntarse sobre un camino que le permitiera salir de la cueva. Solo entonces notó que el hielo se movía de nuevo. Esto lo molestó mucho, ya que a pesar de sus esfuerzos, el temible golem de hielo seguía vivo. La criatura empezó a inhalar profundamente, haciendo que nuestro héroe notara que estaba en una situación difícil. El monstruo desató su rayo poderoso que el portador de la estrella muerta esquivó en el último segundo. Mientras intentaba esquivar los ataques, se preguntó por qué el monstruo continuaba vivo, solo para ser atrapado por una gigantesca mano de hielo y ser estrellado contra el suelo. El protagonista se alertó al ver muchas manos gigantes dirigirse hacia él y atacarlo simultáneamente. Pero, desde debajo del hielo, la llama negra surgió de nuevo e incineró todo a su alrededor. Después de reflexionar un poco, el joven se dio cuenta de la solución a su problema, ya que lo que él había etiquetado como un golem de hielo era en realidad la cueva misma, y que su núcleo debía estar oculto, por lo que podía regresar tantas veces. El portador de la estrella muerta se dio cuenta de que debía encontrar el núcleo en la cueva para acabar con el golem, lo que resultó ser fácil. Inmediatamente teorizó que un objeto tan precioso habría sido escondido en el lugar menos peligroso de toda la cueva. Mientras observaba cómo se formaban los poderosos rayos, el anfitrión formuló su plan, esquivó fácilmente el peligro antes de preparar su propio rayo, y lo disparó hacia el lugar seguro, que resultó ser el fondo del lago congelado. Así, las gruesas capas de hielo fueron destrozadas por el rayo de energía oscura. Con eso, el verdadero núcleo del monstruo finalmente era visible. Esto complació enormemente a nuestro héroe, pero el monstruo no estaba dispuesto a rendirse todavía. Mientras lanzaba desesperadamente sus picos de hielo hacia quien había descubierto su debilidad, el anfitrión señaló lo frustrado que debía estar el monstruo y le afirmó que ya estaba condenado antes de desatar el ataque final que incineró el núcleo. El último destello fue tan fuerte que la cueva tembló. Todos notaron la perturbación, incluido el dueño. Al principio, el maestro de codificación pensó que era un fenómeno natural, solo para darse cuenta de que era algo más aterrador en acción. Mientras todo seguía temblando, el hombre se apresuró a recoger sus cosas. Estaba molesto, pensando que estaba siendo atacado, y al agarrar un par de llaves necesarias para llegar a cierto lugar, de repente sintió algo acechando detrás de él. Así, el maestro se encontró frente a la presencia de un extraño blob que lo dejó bastante confundido y sorprendido. Dicho esto, comenzó a retroceder lentamente, alcanzando silenciosamente su rifle antes de disparar al objeto con un movimiento rápido. Al ver que sus balas atravesaban la materia, el hombre se horrorizó. Poco después, fue lanzado de un lado a otro. Desesperado, intentó alcanzar su arma, pero la cosa la partió por la mitad. De repente, la masa desarrolló muchas bocas y dientes, queriendo acabar con el hombre. Justo cuando el maestro pedía ayuda, creyendo que era su fin, un cuchillo surgió de la nada, partiendo a la criatura en dos. Dicho esto, su máscara cayó al suelo. El rescatador finalmente entendió lo que el maestro de codificación quiso decir en ese entonces. Resultó que esta criatura fue teletransportada a la celda con su equipo. El líder de las sombras oscuras también notó que hablar de su aliado perdido no les favorecía. El hombre se sorprendió al ver al prisionero fuera de la celda, así que le informó de un punto débil en la prisión que explotaron, ya que era más fácil usar la energía interna allí. Indicó que era el mismo punto débil que permitió al cambiaformas huir de la celda. El líder,
que reconocía las habilidades de la cosa, le preguntó cómo había escapado de la prisión sin que nadie lo notara. Y así, propuso una tregua por el momento, ya que era por el bien de todos. Sin embargo, la respuesta del Blob fue un poderoso ataque en forma de criaturas oscuras. Esto dejó al líder irritado. Aún así, lo esperaba. Con eso, rápidamente empezó a abrirse paso entre las criaturas, derribando las extensiones de la materia oscura una a una. Mientras mostraba sus habilidades con el cuchillo, notó algo intrigante. Su oponente había creado bocas llenas de dientes que lanzó hacia él rápidamente. Dicho esto, el hombre ajustó su agarre en el cuchillo y se preparó antes de desatar una tormenta de cortes que lo mantuvo ileso. La cosa empezó a formar sabuesos de su materia negra, y todos atacaron al fuerte desde todas las direcciones. El jefe, con reflejos rápidos, logró eliminarlos uno a uno. En ese instante, la criatura enmascarada se lanzó sola contra él. Al notar esto, el hombre contraatacó de inmediato, asestando un corte limpio en la sustancia negra. El enmascarado se sorprendió al sentir que su rival aparecía de repente detrás de él. Así, la máscara se rompió, haciendo que la masa cayera al suelo. Solo entonces el líder notó que otro sabueso se formaba detrás. Para él, la situación era muy irritante. Las criaturas ganaban poder cada vez que volvían, y el cuerpo principal podía regenerarse de esas extensiones. Con eso, el hombre entendió por qué el grupo terrorista solo envió a este individuo aquí. Siendo un cambiaformas de élite, el jefe se dio cuenta de que no podría matar a la criatura sin un plan. Bueno, dicho esto, el hombre esquivó el ataque mientras pensaba en cómo su oponente se haría más fuerte a medida que el combate avanzara. Esto le hizo ver que no podía detenerse ni un instante al enfrentarse a un enemigo así. Por eso necesitaba eliminar todas sus extensiones. Sin embargo, no podía hacerlo una a una. Sabía que su sincronización debía ser perfecta. El hombre entonces chasqueó los dedos mientras pensaba en cómo las criaturas se harían más fuertes cada vez que regresaran. Y así, el poco poder que dejó dentro comenzó a activarse. Así, todos los monstruos ahora tenían lanzas oscuras. Al darse cuenta el culpable de que debilitar a los monstruos y eliminarlos de una vez sería la mejor solución, resultó ser la más rápida y segura. Al ver que el cuerpo principal no podía defenderse, empezó a bombardearlo con ataques. Tras la paliza constante, un pequeño núcleo intentó huir, dejando el resto atrás, pero el jefe lo alcanzó rápido. Entonces, el monstruo optó por usar trucos y atacó al maestro por sorpresa, pero justo antes de que pudiera derrotarlo, la sombra negra intervino a tiempo y eliminó a la criatura. Dicho esto, el hombre se giró para mirar a su oponente, solo para encontrar algo de materia negra que dejó atrás. Esto lo molestó mucho, ya que el escurridizo logró huir. Mientras el líder comenzaba a balbucear sobre cómo deberían dejar atrás sus diferencias, ya había compensado su estatus de intruso. De repente, el hombre lo agarró por el cuello, acusándolo de haber orquestado todo. Aunque conocía al enemigo, dejó que saliera de la celda para atacarlo. El líder trató de aclarar, sin embargo, el hombre no quería oír excusas, diciendo que era igual que los salvadores de la luz. Para su sorpresa, el líder dijo que no habría sido creíble en la celda. El hombre seguramente lo habría llamado mentiroso y hecho que desconfiaran de ellos. Así que, la única manera de protegerlo era dejar salir al monstruo. Dicho esto, Hanun finalmente soltó al líder. Pero justo cuando intentaba disculparse y agradecerle por su ayuda, de repente le lanzaron una mochila. El maestro, que no gustaba de intrusos, decidió ayudar a la sombra negra para devolver el favor por salvarle la vida. Instó al hombre a seguirlo, ya que solo podía ayudar al chico un rato. Poco después, el mismo hombre fue reprendido. No tuvo opción, y se disculpó de nuevo con su equipo por dejarlos. Al preguntarle sobre el enemigo, Hanun explicó que los atacantes eran sus empleadores. El bibliotecario preguntó qué hizo por ellos, y él respondió enseguida que cometió crímenes para ellos, crímenes imperdonables donde el doloroso arrepentimiento no servía. Solo entonces le pidieron al hombre que se detuviera, sugiriendo retomar la conversación luego, ya que no estaban ante una llama oscura gigante. Cerca del fuego estaba el protagonista, quien, al notar a sus aliados, se acercó. Al mencionar cómo su tardanza les hizo perder una pelea épica, el líder dijo que intentaron reunirse con él lo más rápido posible, pero encontraron algunos problemas al señalar lo difícil que debió ser para el joven. Luego le dijo que encontraron al maestro de codificación y acordaron ayudarles a empezar ya. El protagonista se negó a seguir. Hanun dijo que tras sentir el poder del arma, no quería sellarla. El jefe dijo que ya tenía la aprobación y que no podían evitar la operación rápida. A nuestro héroe le costaba entender a sus amigos. Cuando el anfitrión de ojos negros decidió demostrar su poder a las sombras negras, su líder se quedó alerta. Luego instó a sus amigos a que tomaran sus posiciones de batalla. Mientras nuestro héroe corrupto apuntaba su arma y mostraba el poder de su pistola, el rayo de llamas de bandera causó gran destrucción.
El invocador de meteoros escapó en el último momento, solo para ser bombardeado por una ráfaga de disparos. Y así hizo su mejor esfuerzo para huir mientras el atacante señalaba lo increíble que era la estrella muerta. Poco después, el anfitrión notó al líder acercándose por detrás, así que bloqueó su ataque y empezó a intercambiar golpes con él, mostrando lo ansioso que estaba por enfrentar a un rival fuerte. Hanun apuntó su arma mientras el hombre decía que no esperaba pelear tan pronto. Al ver esto, el rápido cerró la distancia de inmediato, esquivando el ataque antes de golpear al joven en la cara. Esto lo lanzó hacia las paredes de la cueva, solo para que un rayo oscuro se cargara de nuevo y disparara hacia aquel que lo esquivó al instante. El héroe corrupto estaba entretenido. Entonces, alguien ganó terreno. El sombrero rojo, armado con un glaciar gigante, instó a su compañero a recuperar la cordura, señalando cómo el parásito lo consumía antes de lanzar el glaciar. Esto dejó al joven molesto, así que decidió contraatacar con llamas oscuras. Su amigo fue rápido y se protegió invocando un muro de hielo, pero para sorpresa del usuario de energía interna, sus defensas no fueron lo bastante fuertes. Así, el héroe corrupto acortó la distancia rompiendo el muro, dejando a su aliado sin manera de defenderse. Dicho esto, el parásito decidió ir por el golpe final. Justo cuando iba a apretar el gatillo, su posición fue intercambiada con la del líder, quien usó el cambio de sombras. Poco después, el joven se vio rodeado por páginas de libros. Poco después, el corrupto fue sellado en un capullo de papel. Este no era otro que el guardián de la biblioteca, quien logró ver a su aliado fuera de control dentro de su. Lo mejor es sujetar a su hombre, enfadado porque estaba a punto de morir. Al preguntar sobre la fuerza del sello, el alto afirmó que fue hecho para él, lo que significa que solo dura media hora. Jin So-yul urgió al maestro de codificación a darse prisa, dejándolo irritado. Han-nun mostró su artesanía precisa. Mientras avanzaba con la operación, el hombre reflexionó sobre la mala suerte del chico, ya que era de los pocos con tales habilidades, solo para notar algo intrigante. Al ver que el operador había encontrado un problema, la chica le pidió que compartiera el problema con ellos. Él explicó que no había forma de crear el escudo ya que el material requerido, que era la energía natural del chico, se había agotado. Alguien propuso donar su energía, pero el maestro se negó rotundamente, diciendo que, como la sangre, la energía transfundida debe ser compatible. Luego, el bibliotecario sugirió otro sustituto, usar la energía interna universal de los fragmentos fríos en el fondo. Nun se sorprendió al ver que las sombras negras destruyeron el núcleo de la cueva. Eso serviría para la transfusión, así que les pidió traer muchos fragmentos. Al preguntar si la operación había terminado, el maestro reveló que solo quedaba un problema por resolver. Al ver que necesitaban algo para separar las mentes del anfitrión y el parásito, ya que sin eso, el chico podría sufrir daño cerebral. El líder preguntó cómo evitarlo, así que Han-nun explicó que el comportamiento del joven les hizo pensar que estaba luchando contra el arma en lo más profundo de su mente y que uno de ellos debía entrar en su subconsciente y ayudarle a combatir la estrella muerta para seguir con la operación. Todos quedaron atónitos cuando el líder se ofreció de inmediato, pidiendo al alto que lo ayudara a entrar. El bibliotecario se sorprendió, ya que no tenía experiencia en transfusiones mentales, señalando que era muy peligroso. La chica aceptó, diciendo que ella u otros subordinados deberían asumir la arriesgada tarea, pero el fuerte insistió en que él debía hacerlo, ya que debía cumplir la gran promesa hecha a nuestro héroe para que sobreviviera, y necesitaba ayudarlo por la confianza que le mostró. Y con eso, pidió ayuda con los preparativos otra vez, decidido a arriesgar su vida para salvar a Haon-bit. Aunque la situación no era tensa, ya que estaba en manos del líder, el bibliotecario debía apresurarse, pues la transferencia mental debía completarse antes de que el corazón se protegiera. Necesitaban liberar al protagonista antes de que todo se congelara. Así, el fuerte se encontró en un lugar distorsionado que reconoció de inmediato como el subconsciente del chico. Su mente parecía estar en un estado lamentable, lo que llevó al líder a teorizar que esto se debía al efecto de la estrella muerta. Justo cuando iba a buscar al chico, algo surgió detrás de él. El monstruo gigante atacó al hombre, quien invocó su arma y cortó rápidamente a la criatura, dejándola como un montón de carne triturada. El líder, al notar que estas criaturas eran obra de la estrella muerta, comentó lo débiles que eran y lo fácil que era eliminarlas, cuando de repente, la mano que acababa de cortar empezó a moverse. Y así, el hombre se vio atacado desde todas direcciones por monstruos horripilantes, dándose cuenta de que había hablado muy pronto. El jefe rezó para que el chico aguantara hasta que él llegara. Mientras, nuestro héroe enfrentaba sus propios problemas. Al ver que un monstruo iba a atacar, se movió rápido para esquivar una garra devastadora.
Nuestro héroe entonces utilizó el segundo golpe para lanzarse al techo. Ha-On-Bith comenzó a concentrar su energía en su puño antes de desatar un ataque devastador. Con los dos monstruos vencidos, el joven intentó recuperar aire, solo para notar algo alarmante mientras más criaturas empezaban a aparecer. Al ver esto, Ha-On-Bith quedó confundido, ya que matar a una de las bestias normalmente bastaría para despertar y acabar la pesadilla. El dolor recorría su cuerpo. A pesar de las dificultades, decidió seguir luchando para sobrevivir y escapar. De repente, alguien le preguntó sobre su deseo de irse, diciendo que no había nada para él allí. La entidad propuso pasar tiempo juntos y divertirse. Nuestro héroe lo reconoció al instante como el parásito en su corazón. Esa estrella sugirió destruir algunas ciudades a elección del joven, diciendo que sería divertido, solo para que el protagonista dijera que no le gustaba la destrucción y que necesitaba escapar. Luego le recordó al matón que lo molestaba a diario y descargaba su ira sin razón, sugiriendo acabar con él y los demás acosadores mientras su anfitrión disfruta de la carnicería. Ha-On-Bith afirmó que el parásito solo estaba diciendo tonterías y amenazó con quitarle la vida si no lo dejaba escapar. Esto entristeció mucho a la entidad. Entonces empezó a actuar como si intentara ocultar hostilidad. A quien acababa de lanzar contra el techo estaba siendo hiriente. Según la estrella muerta, ambos eran la misma persona, pero su otra mitad quería quitarle la vida. Con enojo, lo retó a hacerlo antes de lanzarlo lejos. El chico se aferró a algo, evitando una caída mortal, pero por el agotamiento y las heridas, le costaba mantenerse. Luego, el arma señaló cómo su anfitrión sufría y solo debía aceptar eso para que parara el tormento. Pero el héroe afirmó valiente que el entrenamiento que soportó aquí era más infernal, lo que le valió otro golpe contra la pared. La estrella muerta le pidió que dejara de ser irritante y actuar con aires de grandeza, ya que no era más que un don nadie en el mundo exterior mientras seguía torturándolo. La entidad estaba especialmente molesta porque su anfitrión no entendía la verdad. Ha-On-Bith indicó lo poco que el parásito pensaba de él. Viendo que pensaba igual sobre sí mismo hasta hace poco, y cómo todos lo trataban con lástima e intentaban ayudarlo, no podía evitar verse como un simple recipiente de inutilidad. Después de un entrenamiento infernal con quienes no lo veían patético e indefenso, el chico se dio cuenta de su error. Así, nuestro héroe empezó a canalizar su energía y afirmó que las opiniones ajenas no determinan su realidad. Y con eso dicho, se reforzó con energía interior, canalizando todo su poder en un puño antes de golpear a la entidad y afirmar que en su mejor momento podría lograr algo como los demás. Al principio, el ataque funcionó, pero la criatura cambió de forma y aplastó brutalmente al héroe contra el suelo, mostrando la poca fuerza que ganó del entrenamiento. La entidad decía que las habilidades de su anfitrión eran limitadas y que solo debía aceptarlo para escapar de su miseria. Pero el chico afirmó que esos asuntos eran triviales, ya que seguiría luchando a pesar de su debilidad, al darse cuenta de que su persistencia le permitiría lograr algo. Dicho esto, el joven comenzó a reunir la energía oscura, afirmando que la estrella muerta nunca más lo engañaría, antes de invocar la forma de su arma en su mano y disparar a la entidad con ella, mientras estaba más decidido que nunca a mantener el control. Tras la potente ráfaga de oscuridad, el monstruo gigante al fin desapareció. Con eso, nuestro héroe cayó de rodillas. Exhausto, intentaba recuperar el aliento, creyendo que la agonía había acabado. Empezó a buscar una salida, pero de repente fue agarrado por muchas manos blancas que surgían del suelo. Esto lo dejó perplejo, ya que las criaturas seguían apareciendo a pesar de que el parásito había desaparecido. Todo lo que Ha-On-Bith debía hacer era deshacerse de los monstruos y correr hacia la libertad. Mientras se aferraba a la esperanza y luchaba por su vida, activó una técnica de sombra. Desató el corte dimensional, cortando a las criaturas en pedazos y haciéndolas desaparecer. Dicho esto, nuestro héroe finalmente cayó, pero antes de tocar el suelo, alguien lo agarró de la mano. El líder, que atrapó a su joven compañero en el último instante, se disculpó por no haber llegado antes. Al ver al hombre frente a él, el chico confundido buscó palabras para disculparse, solo para ser abrazado y elogiado por aguantar tanto tiempo. Ha-On-Bith intentó disculparse otra vez. Mientras el hielo los rodeaba, el jefe comentó lo duro que debió ser para el joven. Le dijo lo orgulloso que estaba de él por seguir luchando pese a las enormes dificultades. El hombre le pidió al chico que cerrara los ojos y dejara que él se encargara del resto. Con lágrimas llenando sus ojos, el jefe le aseguró que, al despertar, todas sus preocupaciones habrían desaparecido.